Listo. Bueno, buenas tardes. Entonces, esta primera sesión del semestre, conmigo vamos a hablar de antidiabéticos. Realmente hay muchas clases terapéuticas hoy en día en diabetes. Vamos a ver por si podemos cubrir las diferentes clases terapéuticas más importantes en estas 2 horas. Cualquier cosa, si se nos queda alguno pendiente, lo terminamos de cubrir la próxima semana en la sesión de insulinas. Lo primero aquí es que en los últimos años hay un cambio en el paradigma de la diabetes y esto se ha vuelto un poquito más complejo de lo que nosotros pensábamos. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, esto es diferente. Entonces, nosotros pensábamos anteriormente, hace algunos años, hace un poco más de una década, que realmente habían dos defectos en la producción, en la génesis de la diabetes. Por un lado, siempre se hablaba de resistencia a la insulina, pero resistencia a la insulina es un término un poco genérico. Entonces, cuando nosotros hablamos de resistencia a la insulina, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué sitio estamos hablando de resistencia a la insulina? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos resistencia a la insulina en el tejido adiposo, el tejido adiposo lo que sucede normalmente con la insulina es que inhibe la lipólisis. Y al haber inhibición de lipólisis hay menos liberación de ácido graso libre hacia la circulación sistémica. Entonces, cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina en el tejido adiposo, no tenemos ese efecto inhibitorio sobre la lipólisis y vamos a tener liberación de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van a tener varios efectos. Por un lado, van a llegar al músculo y estos ácidos grasos libres confieren resistencia a la insulina a nivel del tejido muscular. Y esto lo que hace es que el músculo, ante el estímulo de la insulina, logre capturar menos glucosa. Entonces, ese es el concepto que nos manejamos la mayoría de las personas cuando estamos hablando de resistencia a la insulina. Estamos dando por entendido que eso es un defecto básicamente a nivel del músculo, donde ante el estímulo de insulina logra internalizar menos glucosa. Pero también la resistencia a la insulina se puede producir a nivel hepático. El efecto de la insulina normalmente a nivel hepático es suprimir la producción hepática de glucosa. Entonces, disminuye la glucogenólisis y disminuye la gluconeogénesis. Entonces, cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina a nivel hepático, vamos a tener un aumento en la producción hepática de glucosa a través de esas dos vías, a través de la gluconeogénesis y a través del aumento de la degradación del glucógeno. Pero también la entrega de estos ácidos grasos libres hacia el tejido hepático promueve la formación de triglicéridos y promueve la formación de cuerpos cetónicos. Y dentro de estos triglicéridos, entonces también nos lleva a producir la dislipidemia típica que tiene la persona que tiene diabetes. Entonces, esta resistencia a la insulina en las fases iniciales de la resistencia lo compensa el aumento en la producción de insulina. Sin embargo, con el pasar del tiempo, vamos a ver ahora, vamos a tener insulinopenia y al haber una caída en la función de la célula beta e incapacidad de producir insulina, vamos a tener una insulinopenia relativa y esto nos lleva a hiperglicemia. Entonces, esta era la fisiopatología de la diabetes hasta hace más o menos unos 10, 15 años atrás. En los últimos años hemos aprendido varias cosas nuevas. Primero que todo, que hay un defecto en la pérdida de la incretina. Ya vamos a hablar de esto un poquito más después. El efecto incretínico se refiere a una serie de péptidos que se producen en el tracto gastrointestinal que favorecen la producción de insulina. Entonces, la producción de insulina no es únicamente mediado por la glucosa, sino que es mediado por estos péptidos. Y vamos a ver que en diabetes, entonces, el efecto de estos péptidos es menor comparado con las personas que no tienen diabetes. Por otro lado, sabemos que la célula alfa también está disfuncional. Y en la célula alfa lo que pasa es que normalmente la célula alfa produce glucagón. Y el glucagón es hiperglicemiante porque favorece la producción hepática de glucosa. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos cuando nosotros comemos, cuando normalmente comemos, hay una supresión en los niveles de glucagón. Y parte de lo que sucede en la persona que tiene diabetes es que los niveles de glucagón no se disminuyen en los estados postprandiales y esto contribuye a la hiperglicemia postprandial que estamos viendo. Por otro lado, sabemos que al nivel del sistema nervioso central hay una serie de disfunciones de neurotransmisores que por un lado lleva a que haya menos saciedad en la persona que tiene diabetes, entonces tiende a comer más y por eso es que van a presentar tan alta incidencia de obesidad también. ¿Okay? Pero por otro lado, esta disfunción de neurotransmisores hace que tenga una activación simpática mayor. Los pacientes diabéticos tienen un tono simpático mayor y esto genera la asociación con hipertensión y con enfermedad cardiovascular también. Y más recientemente, cada vez se le da más importancia al papel que juega el riñón en el manejo de la glucosa, donde las personas que tienen diabetes van a tener un aumento en la reabsorción renal de glucosa y contribuye a la hiperglicemia. Entonces, hoy en día contamos con medicamentos que prácticamente actúan en cada una de estas vías y vamos a hablar de cada una de estas vías con un poquito más de detalle cuando hablemos de cada uno de los diferentes medicamentos. Entonces, para empezar, el primer grupo terapéutico son las biguanidas y este es el grupo terapéutico más ampliamente utilizado a nivel mundial.
Dentro de las biguanidas, históricamente ha existido dos agentes. Uno que se llama fenformina, que ya no se utiliza hoy en día, y metformina. Entonces, metformina constituye la terapia de primera línea en el tratamiento de la diabetes. Más o menos el 60% de las personas que tienen diabetes están utilizando metformina y es, es el más ampliamente utilizado a nivel mundial. Entonces, tiene varios mecanismos de acción. No hay un receptor directamente identificado como tal de metformina. E incluso el mecanismo de acción exacto, ¿verdad?, no se conoce bien. A pesar de ser una droga vieja, la metformina se utiliza desde hace 60 años para el tratamiento de la diabetes. Lo que se conoce es básicamente que tiene diferentes mecanismos de acción actuando en diferentes vías enzimáticas. Entonces, lo que vamos a ver, lo que está resaltado en este color rosado, son los sitios donde actúa la metformina. Entonces, desde el punto de vista de la vía de la glicólisis, metformina favorece la degradación de glucosa. Entonces, estamos favoreciendo la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Estimulamos la acción de la piruvato quinasa y esto entonces, a final de cuentas, estamos estimulando la formación hacia acetil-CoA y que entre a la respiración celular. Entonces, esto suena muy lógico, ¿verdad? Entonces, si estamos favoreciendo el catabolismo de glucosa, los niveles de glucosa sanguínea disminuyen. Por otro lado, a nivel de la mitocondria, estamos favoreciendo con la metformina la beta-oxidación y se está inhibiendo la cetogénesis. Pero más que esta vía, el sitio principal de acción de la metformina tiene que ver con la vía de la gluconeogénesis, más bien la vía inversa. Entonces, la capacidad a partir de piruvato y de otros aminoácidos de sintetizar glucosa. Entonces, una de las vías limitantes aquí en la vía de la gluconeogénesis es la enzima fosfoenol piruvato carboxigenasa que se inhibe a través de la metformina. Por otro lado, la metformina también nos inhibe la acción de la fructosa 6-fosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Y eso se traduce al final de cuentas en una inhibición de la gluconeogénesis. Entonces, estamos favoreciendo glicólisis y estamos inhibiendo gluconeogénesis. El mecanismo molecular a través del cual se cree que hace esto es porque al final de cuentas la metformina entra a la célula, digamos, esto es a nivel hepático y a nivel muscular, a través de este transportador que se llama SLC22A1. Y esto lo que hace es, a través de diferentes vías, finalmente lo que hace es activar la AMP quinasa. Y al haber mayor activación y actividad de la AMP quinasa, esto favorece la sensibilidad del receptor de insulina, favorece el transporte de glucosa y la glucólisis y reduce la síntesis de ácidos grasos libres, que todo esto nos lleva a favorecer la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, el mecanismo principal de la metformina no es a través de resistencia a la insulina, sino que el mecanismo fundamental es a través de la inhibición de la gluconeogénesis hepática. Este efecto es mucho más importante que el efecto en cuanto a la sensibilidad periférica a la insulina, a la mejoría de la resistencia a la insulina inducida por metformina. También se ha visto que metformina tiene otros efectos, ¿verdad? Inhibiendo entonces las vías de la gluconeogénesis, como hablábamos hace un momento, ¿verdad? Todo esto nuevamente a través de la AMP cíclico. Entonces vamos a inhibir gluconeogénesis, favorecemos las vías glicolíticas, ¿verdad? Y entonces modificamos estamos inhibiendo la expresión de las fosfoenol piruvato carboxigenasa y la glucosa 6-fosfatasa. Okay. Entonces, al final de cuentas, el mecanismo de acción se resume en inhibición de gluconeogénesis hepática, entonces hay menos producción hepática de glucosa. Entonces, del octeto ominoso que vimos anteriormente, de las diferentes vías fisiopatológicas, el sitio de acción principal va a ser a nivel hepático. Por otro lado, vamos a mejorar la utilización periférica de la glucosa, entonces estamos mejorando algo la resistencia a la insulina. Entonces, esto es predominantemente a nivel del tejido muscular. En modelos animales también se ha visto que mejora la utilización intestinal de glucosa, retarda la absorción intestinal de glucosa, pero esto básicamente ha sido en modelos animales. Y como toda intervención que produce mejoría de la hiperglicemia, mejoramos glucotoxicidad. Todo lo que produce hiperglicemia va a producir disfunción de la célula beta y por lo tanto la célula beta va a ser menos capaz de producir insulina ante el estímulo de la glucosa. Okay. Entonces, esto es un resumen de los mecanismos por los cuales estamos inhibiendo gluconeogénesis. Básicamente estamos reduciendo la conversión de lactato a piruvato. Ese es un primer paso y este primer paso es fundamental. Entonces, si nosotros estamos inhibiendo la conversión de lactato hacia piruvato, nosotros tenemos básicamente otras dos vías de eliminación del lactato, que va a ser a través de la respiración celular, a través de la respiración y a través del riñón. Entonces, esto hace que si nosotros estamos inhibiendo
la conversión de lactato a piruvato, vamos a tener una acumulación de lactato. Por lo tanto, en presencia de disfunción renal, y ahorita vamos a hablar con un poquito más de detalle de eso, el lactato empieza a acumularse y esto nos podría llevar a producir acidosis láctica, que es el efecto adverso más peligroso que puede llegar a producir la metformina. Entonces, metformina reduce la concentración de ATP y aumenta la activación de la piruvatoquinasa, aumenta la conversión de piruvato a la alanina, y el sitio de acción principal entonces termina siendo dentro del hepatocito la mitocondria, favoreciendo la beta oxidación. Ok. Algunas características farmacocinéticas. La metformina no sufre metabolismo hepático, tiene eliminación renal, la biodisponibilidad es entre un 50 y un 60%. Y esta biodisponibilidad se reduce en presencia de alimentos. Sin embargo, ¿cómo recomendamos usualmente a las personas que tomen metformina? ¿Cuál es la recomendación usual? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿En qué momento del día deberían tomar? ¿Alguien? Junto con los alimentos. Con los alimentos, ¿ok? ¿Y por qué? Entonces, si estamos hablando que tiene una biodisponibilidad del 50-60% y disminuye en presencia de alimentos, ¿por qué se le dice a los pacientes que lo tomen con los alimentos? Para que sea mejor tolerado a nivel gastrointestinal. Ok, es por tolerancia gastrointestinal. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso ya en la siguiente diapositiva, pero eso es por tolerancia gastrointestinal. Entonces, se sacrifica un poco la biodisponibilidad con el fin de que el paciente tolere mejor el medicamento. Tiene algunos efectos adicionales, dentro de los cuales, desde el punto de vista perfil de lípidos, reduce el LDL entre un 10 y un 15%, triglicéridos se reducen entre un 10 y un 20% y produce un pequeño aumento del HDL. ¿Esto desde el punto de vista cardiovascular es beneficioso o es deleterio o sería neutro? Beneficioso. Beneficioso. Entonces, el estudio grande de metformina, el UKPDS, mostró que el control a largo plazo con metformina reducía el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, sin embargo, el UKPDS tiene una serie de fallos en el diseño del estudio y no es la mejor evidencia, pero por lo menos no produce daño. La orientación es que más bien es beneficioso. Produce una pequeña pérdida de peso. La pérdida de peso promedio inducida por metformina es de alrededor de 1 kilo a 1,5 kilos. Por lo tanto, no es una droga bariátrica, no es una droga para perder peso, no es un agente antiobesidad. Pero claro, todo lo que favorezca a pérdida de peso termina siendo ganancia. Produce reducción de grasa corporal, mucho de esta pérdida de peso es por grasa visceral, y reduce entonces un poco la insulina. Reduce la oxidación de ácidos grasos libres, disminuye el inhibidor del activador del plaminógeno tisular y más bien aumenta el activador del plaminógeno tisular. Entonces, esto nos ayuda a revertir el estado procoagulante que tienen las personas que tienen diabetes. Tiene cierto efecto supresor del apetito y estos son unos mecanismos por los cuales puede mediar parte de la pérdida de peso de este kilo, kilo y medio que se observa con metformina. Como les mencionaba hace un momento, el efecto adverso principal que tiene la metformina termina siendo gastrointestinal. Aproximadamente 30% de los pacientes van a hacer efectos adversos gastrointestinales. Y aquí hay varios, entonces, de los cuales se puede caracterizar por náuseas, distensión abdominal, diarrea, flatulencia, y aparentemente está relacionado a la acumulación de metformina en la pared intestinal. Entonces, de las personas del 30% que tienen estos efectos adversos gastrointestinales, solo 5% de las personas al final de cuentas no toleran definitivamente la metformina. Entonces, además de darlo con los alimentos, ¿cómo han visto ustedes que sería la estrategia para que la tolerancia gastrointestinal sea mejor? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto? Ir aumentando la dosis. Ir aumentando la dosis gradualmente, entonces se va subiendo la dosis, se empieza con la dosis más pequeña y se va aumentando la dosis cada 3, 5, 7 días aproximadamente. ¿Okay? Esa es una. La segunda estrategia sería eventualmente entonces utilizar metformina de liberación prolongada. La liberación prolongada de 30% de la población que puede tener diarrea asociada a la metformina se reduce aproximadamente como un 20%. Entonces, no lo elimina totalmente, pero sí tiende a ser mejor tolerado. Las de liberación prolongada, las dosificaciones son idénticas a las dosificaciones de las de liberación rápida, nada más que se administra una vez al día. Puede producir sabor metálico, esto contribuye a la pérdida de peso, pero el efecto adverso más temido termina siendo la acidosis láctica.
Y esto es por acumulación del ácido láctico. Esto, ahorita vamos a ver los criterios, las contraindicaciones para el uso de metformina. Si nosotros los cogemos bien, es muy poco probable que se produzca acidosis láctica. En la población general se considera que el riesgo es de aproximadamente 3 casos por cada 100,000 personas año. Y el problema es que en el momento que se induce acidosis láctica, la tasa de mortalidad asociada a la acidosis láctica es un 50%. Entonces, si no lo escogemos bien y al paciente le da, el riesgo de muerte es un 50% de chance. No produce hipoglicemias, ¿ok? Como les mencionaba, del 30% que tienen los efectos adversos, solo 5% de los pacientes no llegan a tolerarlo definitivamente. Entonces, tenemos que seleccionar bien al paciente. Por otro lado, también se ha visto que la metformina está asociado a algún grado de deficiencia de vitamina B12, ¿verdad? Y esto hay que tomar en cuenta como uno de los mecanismos por los cuales podemos tener, por ejemplo, neuropatía. Entonces, si de repente yo tengo a alguien que hace neuropatía diabética y han dado muy bien controlado del azúcar, de sus glicemias, y es de usuarios de largo tiempo de metformina, hay que pensar que la vitamina B12 puede estar jugando algún papel en la génesis de la neuropatía del paciente y no todo es por hiperglicemia. Entonces, las contraindicaciones vienen en relación a aquellas situaciones que nos llevan a mayor riesgo de acidosis láctica, que esto incluye cualquier condición que lleve a acidosis, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo por supuesto, una cetoacidosis, si tengo una acidosis tubular renal, si tengo cualquier condición que me lleve a acidosis, cualquier condición que me lleve a hipoperfusión tisular, entonces esto produce, al haber hipoperfusión tisular, vamos a producir glicólisis anaerobia y producción de ácido láctico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a alguien con shock séptico, alguien con falla cardíaca descompensada, entonces no es el momento idóneo para empezar metformina. Cualquier estado de hipoxemia nos va a llevar a glicólisis anaerobia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente asmático que está en crisis, una vez que sale de la crisis, le puedo dar la metformina, pero mientras está en la crisis, no es la mejor alternativa. Insuficiencia hepática, ¿verdad? Entonces, por incapacidad de eliminar el ácido láctico. Entonces, antes se mencionaba algunos criterios en los niveles séricos de creatinina como contraindicación precisamente por acumulación del ácido láctico. Sin embargo, más que el nivel absoluto de creatinina, lo que se recomienda hoy en día es aclaramiento de creatinina. Entonces, esto ha cambiado recientemente. Tanto la FDA como la EMEA en los últimos años lo que dicen es, por arriba de 45 cc por minuto de aclaramiento de creatinina, nosotros podemos utilizar metformina como un corriente sin ningún tipo de ajuste. Para 30 a 45 cc por minuto, lo que se recomienda es, primero, no iniciar metformina. Si el paciente lo viene utilizando de previo y lo está tolerando, lo puede continuar, pero la dosis máxima de metformina se reduce a la mitad. La dosis máxima de metformina habitualmente en la población general es de 2.550 miligramos al día y lo que se le limita es alrededor de 1.200 miligramos en los pacientes que tienen entre 30 y 45 cc por minuto. Si ya tiene menos de 30 cc por minuto, lo que se recomienda es detener y parar la metformina y no utilizarlo más. ¿Ok? Ok. ¿Dudas? ¿Algún comentario con respecto a metformina? Doctor, Sí. buenas. A mí tal vez no me quedó tan claro por qué en el caso de cualquier condición que produzca hipoperfusión tisular está contraindicado. No sé si es por un asunto a nivel de excreción renal. No, pues nuevamente porque si nosotros tenemos hipoperfusión tisular, la entrega de oxígeno a los diferentes tejidos a nivel distal va a ser menor. Entonces, si la entrega de oxígeno es menor, entonces vamos a llevar a glicólisis anaerobia y al haber glicólisis anaerobia vamos a tener acumulación de ácido láctico. ¿Okay? Y eso me predispone entonces a la acidosis láctica. Perfecto, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario con metformina? Vean que esto es fundamental porque el 60% de los diabéticos están siendo tratados con metformina. Es la droga más comúnmente utilizada a nivel mundial para tratar diabetes. Doctor, una pregunta. Sí. Es que no sé si lo dijo y yo no lo escuché, pero ¿cuál es la vida media de la metformina? Porque, digamos, supongo que si un paciente tiene acidosis láctica como efecto secundario, pues claramente se tiene que suspender de inmediato y hacer todo el tratamiento, pero ¿hasta cuánto tiempo después se va a seguir teniendo el efecto de la metformina de acumulación de ácido láctico? A ver, eso no es tan relevante. Lo relevante es cuánto dura la persona en aclarar el ácido láctico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí, entonces, la eliminación renal
por ejemplo, cuando nosotros tenemos todavía hasta 45-50 cc por minuto, digamos, pongamos incluso un poquito más bajo, entonces 40-45 cc por minuto de declaramiento de creatinina, la eliminación renal ya no es tan, la eliminación renal no está tan comprometido de la molécula madre de metformina como tal, ¿ok? Y sin embargo ya empezamos a tener acumulación de ácido láctico. Entonces, muchas veces podemos tener acumulación de ácido láctico en presencia de niveles séricos de metformina relativamente normales. No, normales no, porque no es normal que nadie tenga metformina. Dentro del rango terapéutico, llamémoslo. ¿Ok? Entonces, eso no es tan relevante. Habiendo dicho eso, la vida media de metformina es de alrededor de 3 a 4 horas. Entonces, no es una vida media prolongada y eso hace que en muchos pacientes tengamos que darlos en BID o TID. Y por eso las formulaciones de liberación prolongada son para ir liberándolo lentamente en el tracto gastrointestinal. Pero lo que determina el riesgo de acidosis láctica no es tanto la vida media de la metformina, sino la acumulación del ácido láctico. ¿Okay? Ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Con qué clínica uno podría sospechar que un paciente con metformina está haciendo acidosis láctica? Es una clínica muy similar a la cetoacidosis. Entonces empieza con malestar general, náuseas, respiración acidótica. Entonces es una presentación muy similar a la cetoacidosis diabética. Ok, gracias. Ok. Si no hay ningún otro comentario, entonces vamos a continuar. Doctor, una última pregunta, perdón. Con respecto a personas que toman tratamiento como, por ejemplo, un ahorrador de potasio o algo así que aumenta el riesgo de acidosis, ¿estaría contraindicado o habría que tomar alguna medida o algo por el estilo? No hay ningún problema. Okay, entonces, por ejemplo, con diuréticos ahorradores de potasio no hay ninguna interacción, no, nada en especial por ese lado. Gracias. Ok, entonces, el siguiente grupo terapéutico es este grupo que se llama las tiazolidinedionas. Entonces, eso se conoce como TZDs, que son las siglas en inglés, o glitazonas. Y la razón de por qué se llaman glitazonas es porque han habido históricamente 3 agentes de este grupo terapéutico, se llamaba troglitazona, rosiglitazona o pioglitazona. El único disponible a nivel mundial hoy en día es pioglitazona. Nosotros no lo tenemos fácilmente disponible en el país. Hay algunas farmacias que lo mandan a traer de Colombia, pero no lo tenemos fácilmente disponible en el país. El mecanismo de acción de estos medicamentos es interesante. Ya el semestre pasado hablamos un poquito de estos receptores, los receptores PPAR, los receptores PPAR. Entonces, acuérdense que estos son los receptores activadores de proliferación de peroxisomas. Y hablamos que habían 3 subtipos de estos receptores, el alfa, el gamma y el delta. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar del receptor gamma. Y estas glitazonas, las tiazolidinedionas, son agonistas de ese receptor gamma que se expresa en el tejido adiposo. Entonces, estos receptores se ligan al receptor, estos fármacos se ligan a este receptor de PPAR. Este receptor que se coactiva con receptor X de ácido retinoico, activa el elemento de respuesta de PPARs y lo que estamos haciendo es favoreciendo la transducción o la supresión de transducción de algunos genes. Al final de cuentas tiene diferentes efectos y tiene múltiples efectos metabólicos. Entonces, en el tejido adiposo, lo que hace básicamente lo más importante es favorecer la diferenciación del adipocito. Al favorecer la diferenciación del adipocito, hacer un adipocito más maduro, se vuelve aún más sensible. Entonces, vamos a tener el efecto inhibitorio en la lipólisis que induce la insulina. Entonces, aumenta la capacidad de almacenamiento de ácidos grasos y disminuye la liberación de los ácidos grasos libres. Pero por otro lado, un efecto fundamental que va a tener es que aumenta esta hormona que produce sensibilidad a la insulina que se llama adiponectina. Entonces, esta adiponectina normalmente está disminuido en las personas que tienen diabetes y en las personas que tienen obesidad en general. Entonces, esto va a aumentar en presencia de la acción de las tiazolidinedionas. También va a favorecer la captura de glucosa en el tejido adiposo a través de la mayor expresión de los sustratos del receptor de insulina, del transportador de glucosa como el GLUT4. A nivel del metabolismo, del tejido muscular, entonces vamos a favorecer la captura de glucosa, el catabolismo de ácidos grasos, ¿ok? Y a nivel de la pared vascular disminuye moléculas de adhesión, inflamación, ¿verdad? Y todo esto potencialmente puede traducirse en menos aterosclerosis. Y vamos a ver esto dentro de un momento, ¿ok? A nivel de metabolismo lipídico, también disminuye la ApoC3. Acuérdense que esto es un inhibidor de la lipoproteína lipasa. Entonces, al haber mayor acción de la lipoproteína lipasa, lo que estamos haciendo es favoreciendo la entrada de ácidos grasos libres al tejido adiposo.
favorece la captura de ácidos grasos libres, ¿ok? Disminuye la inflamación y todo esto a nivel del tejido hepático. Entonces, de los dos agentes, de estos tres agentes, troglitazona estuvo muy poco tiempo en el mercado mundial a finales de los 90 y se retiró porque producía hepatitis agudas fulminantes. ¿Ok? Entonces, quedaban dos, quedaban la rosiglitazona y la pioglitazona. Entonces, el efecto final, el resumen de estos mecanismos moleculares, es que al activar el PPAR gamma, lo que vamos a hacer es favorecer la sensibilidad a la insulina. Esto entonces aumenta la translocación del GLUT4 y permite la captura de glucosa por el tejido muscular, pero aumenta el tamaño de los adipocitos, la diferenciación de los adipocitos, disminuye la lipólisis en los adipocitos, disminuye la liberación de ácidos grasos libres que son lipotóxicos y aumentan los niveles de adiponectina. Como mencionamos al principio cuando vimos las vías fisiopatológicas, si nosotros disminuimos la liberación de ácidos grasos libres a nivel del tejido adiposo, esto hace que el músculo, ¿verdad?, se vuelva más sensible y por lo tanto el músculo empieza a expresar mayor cantidad de GLUT4 y empieza a capturar glucosa. Por otro lado, al aumentar la adiponectina, también favorecemos que en el tejido muscular estemos capturando glucosa. Entonces, vea que el blanco terapéutico de las glitazonas es el tejido graso, que ahí es donde está el receptor. Sin embargo, el efecto final más importante termina siendo a nivel muscular, donde vamos a favorecer la captura de glucosa. ¿Quedamos claros con el mecanismo de acción? Del ligamen, de por qué actúa en el tejido adiposo y al final de cuentas el efecto final más bien es en el tejido muscular. Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Entonces, de estos dos agentes, de rosiglitazona y pioglitazona, tenían efectos muy diferentes. Entonces, pioglitazona, además de tener un efecto sobre el PPAR gamma, tiene un efecto sobre el PPAR alfa. De lo que vimos el semestre pasado, ¿qué grupo terapéutico es un agonista puro del PPAR alfa? ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda? Les doy una pista, un hipolipemiante. ¿Eran las estatinas? No. ¿Ok? Eran los fibratos. Entonces, los fibratos son los que son agonistas de PPAR alfa. Pioglitazona, además de su efecto sobre PPAR gamma, tiene un efecto agonista parcial sobre PPAR alfa. Entonces, comparte ciertas propiedades con los fibratos y esto hace que cuando nosotros veamos el perfil de lípidos, pioglitazona producía reducción de triglicéridos, igual que los fibratos, y un pequeño aumento en el HDL, y era neutro sobre LDL. Rosiglitazona, por el contrario, producía aumento de LDL, aumento de HDL, pero neutro en triglicéridos. Entonces, ¿en qué va a marcar la diferencia entre estos dos agentes? ¿En qué se va a traducir? Desde el punto de vista de riesgo, ¿de qué? ¿De qué fallecen las personas que tienen diabetes? ¿Cuál es la causa principal de muerte? ¿Algún voluntario? Enfermedad cardiovascular. Enfermedad cardiovascular. Y por eso es que le damos tanta importancia a enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo se comportaría entonces estos dos agentes en enfermedad cardiovascular, entre pioglitazona y rosiglitazona? ¿Qué esperarían ustedes de rosiglitazona y enfermedad cardiovascular viendo este perfil de lípidos? Que el riesgo sería mayor. El riesgo es mayor. ¿Y el riesgo con pioglitazona? Digo, menor. Menor, porque aumenta el HDL. ¿Cierto? Okay. Sí, correcto. Bueno, resumen de esta historia. Inicialmente se asoció a mayor riesgo cardiovascular. Esto trajo un escándalo para rosiglitazona e hizo que rosiglitazona se retirara del mercado mundial en la mayor parte del mundo. Pioglitazona, por el contrario, es el que queda y consistentemente en diferentes estudios ha mostrado reducción de eventos cardiovasculares. A la hora de revisar retrospectivamente ahora los datos de rosiglitazona nos dimos cuenta que no era tan malo, era neutro cardiovascular. Pero bueno, es neutro y el otro es mejor. Entonces, de todas formas, había un agente mejor que rosiglitazona y es básicamente pioglitazona.
Por eso es que básicamente el que queda a nivel mundial hoy en día todavía es pioglitazona y ya no, en muy pocos lados del mundo está disponible rosiglitazona. Se absorben bien por vía oral, no interfiere los alimentos, tiene un extenso metabolismo hepático a través de citocromo 12A8 y 3A4, sin embargo no tiene mayor riesgo de interacciones desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de efectos adversos, como les mencionaba, hepatitis aguda fulminante fue la razón por la cual troglitazona se retiró del mercado mundial. Aún así, hepatitis agudas está demostrado tanto con rosiglitazona como pioglitazona. El problema fundamental que nosotros tenemos hoy en día con rosiglitazona es que induce edemas por retención hídrica. Esto se produce en el 5% de los pacientes y puede llegar a ser tan severo como para producir descompensación de insuficiencia cardíaca. E incluso puede inducir insuficiencia cardíaca en el paciente que no tiene cardiopatía de base. El otro problema que tiene es que al producir una diferenciación de los adipocitos, produce una redistribución de la grasa corporal. Entonces, disminuye grasa visceral y aumenta grasa subcutánea. Entonces, esto lleva a aumento de peso. Entonces, es muy paradójico que nosotros le estemos insistiendo a los pacientes que pierdan peso, cuando por otro lado le estamos dando un medicamento que favorece el aumento del peso. Produce alteración en la función hepática, sin embargo, pioglitazona es de los pocos medicamentos que han mostrado que en pacientes que tienen esteatohepatitis disminuye la progresión hacia fibrosis hepática, o sea, hacia cirrosis. Y esto demostrado en un estudio a gran escala, con mucho tiempo de seguimiento y demostrado por biopsia hepática. Entonces, esta alteración de la función hepática pareciera ser transitoria y pioglitazona es tal vez el fármaco mejor estudiado en el contexto de pacientes que tienen esteatohepatitis. Pueden producir cefalea, mialgias, problemas odontológicos. Pioglitazona se ha asociado a cáncer de vejiga. Entonces, estos son algunos estudios epidemiológicos. No hay una asociación fisiopatológica clara de por qué se produce eso. Por el efecto en retención de agua y precipitación de falla cardíaca, se contraindican a aquellos pacientes con falla cardíaca con una clase funcional de Nueva York con un IHA 3A4, o sea, con disnea de pequeños esfuerzos o disnea en reposo. El perfil de ambos fármacos en la parte cardiovascular son diferentes. Entonces, como les mencionaba, pioglitazona consistentemente ha mostrado reducción de aterosclerosis y eventos cardiovasculares y rosiglitazona es neutra. El otro efecto que tiene, entonces, además de aumentar el riesgo de falla cardíaca, que es una de las limitantes, es que aumenta el riesgo de fracturas. Esto se cree que se debe a que al haber una diferenciación de los adipocitos, una mayor maduración, se presenta también una infiltración de los adipocitos en la médula ósea. Y eso sustituye el tejido óseo por adipocito y produce ciertas fracturas. Entonces, las fracturas típicamente asociadas a pioglitazona se producen en extremidades. Entonces, es más común en mujeres que en hombres y usualmente son en la mano y en el tarso y son sitios que usualmente no están asociados a fracturas osteoporóticas. Uno de los efectos que no es para nada despreciable es que un estudio, tal vez el mejor estudio diseñado para ese caso, donde compararon pacientes recién diagnosticados y se comparan pacientes tratados con pioglitazona, con metformina o con glibenclamida, que vamos a ver ahorita. Entonces, el objetivo del estudio era ver cuál de los tres agentes fallaba, en qué orden fallaban, o sea, cuándo dejaban de tener efecto. Y el medicamento que logró mayor preservación de células beta, ¿verdad?, fue pioglitazona. Entonces, pioglitazona el que más produjo preservación, seguido luego de metformina. Y ya vamos a hablar un poquito más de esto cuando hablemos de sulfonilureas. Ok. ¿Alguna duda con pioglitazona? ¿Algún comentario? Todo claro, doctor. Ok. Bueno, el otro dato que no es del todo irrelevante, se me olvidó mencionarles, es, hay un estudio de hace un par de años en que pacientes post-enfermedad cerebrovascular no diabéticos y que tenían resistencia a la insulina, tratamiento con pioglitazona redujo la incidencia de un nuevo evento cardiovascular. Entonces, esa fue la primera demostración que tratando resistencia a la insulina reduce eventos cardiovasculares. Entonces, ojo que esto es una población que no tenía diabetes, ¿verdad? Entonces, no es del todo irrelevante. La paradoja con pioglitazona es que cuando salió este estudio y yo voy a empezar a utilizar más pioglitazona en mi práctica, ¿vale?, ya no lo tenemos en el país o no lo tenemos tan fácilmente disponible. Entonces, vamos a centrarnos ahorita más bien en el otro componente que es secreción de insulina. Y aquí el grupo más terapéutico más utilizado termina siendo los secretagogos y estos son los que favorecen secreción de insulina. Dentro de estos, los más utilizados son las sulfonilureas. Entonces,
las sulfonilureas actúan sobre este receptor que es el receptor SUR1. Entonces, SUR se conoce como, es el acrónimo para receptor de sulfonilureas, por eso se llama SUR. Entonces, este receptor SUR1, este receptor de sulfonilureas se expresa en diferentes tejidos. Se expresa en páncreas, en el cardiomiocito y en el músculo liso vascular. Y este receptor tiene ese es el canal de potasio ATP dependiente, no es el receptor SUR. Entonces, este canal de potasio tiene dos subunidades. Tiene la subunidad KIR 6.2, que es más o menos constante, y el SUR, ¿okay? SUR1, SUR2B y SUR2B. Entonces, según las diferentes combinaciones que nosotros tengamos, ese es el efecto que va a tener a nivel de los diferentes tejidos. Entonces, a nivel del tejido pancreático, ¿okay? En las células beta, las sulfonilureas se ligan al SUR1. Y una vez que se ligan al SUR1, lo que vamos a tener es, este SUR1 está aquí. Entonces, lo que sucede, el mecanismo normal por el cual se produce secreción de insulina a nivel de la célula beta pancreática, es que nosotros tenemos expresión del GLUT2, eso se expresa de manera constitutiva. Cuando nosotros comemos y empezamos a tener que la glucosa empieza a subir, la glucosa entra a través de este transportador de una manera concentración dependiente, entra a la glicólisis y al entrar a la glicólisis al final de cuentas va a generar ATP. Al aumentar los niveles de ATP en relación a ADP, cierra este canal de potasio ATP dependiente. Al cerrar el canal de potasio ATP dependiente, la célula se despolariza. Al despolarizarse, abre canales de calcio voltaje dependientes y al entrar el calcio, esto moviliza los gránulos de secreción que contienen insulina a la pared celular y libera insulina. Entonces, eso hace que cuando tengamos los niveles de glucosa que van subiendo, al final de cuentas, tenemos liberación de insulina. En el momento en que los niveles de glucosa empiezan a reducir, los niveles de ATP disminuyen. Al disminuir el ATP, no hay cierre de este canal de potasio ATP dependiente. La célula no se despolariza, no hay entrada de calcio, no hay liberación de los gránulos, no hay secreción de insulina. Y esa es la forma en que el cuerpo se autorregula en la secreción de insulina. Entonces, las sulfonilureas lo que van a llegar es a producir este cierre del canal de potasio ATP dependiente, ¿okay? De una manera independiente de lo que está sucediendo de aquí para atrás. ¿Okay? Entonces, no importa cuánto ATP tenga usted. Entonces, si nosotros tenemos sulfonilureas actuando, vamos a producir cierre del canal de potasio ATP dependiente, despolarización celular, entrada de calcio, activación de los canales de calcio voltaje dependientes, entrada de calcio y secreción de insulina. Entonces, el mecanismo de acción es muy sencillo. Pero viendo esto, ¿cuál va a ser el efecto adverso más común de las sulfonilureas? Hipoglicemia. Hipoglicemia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo glucosa baja y yo tengo sulfonilureas actuando aquí, no importa cuánta glucosa tengo, yo voy a seguir favoreciendo la secreción de insulina. Entonces, el riesgo es sobre todo por hipoglicemias. ¿Ok? Devolviéndonos un poquito aquí. Entonces, en músculo liso, yo tengo este SUR2B. ¿Qué podría pasar en el músculo liso vascular si una sulfonilurea se liga a este músculo liso vascular, a este receptor SUR2B en el músculo liso vascular? ¿Cuál sería el efecto final? ¿Qué pasa con el tono muscular? ¿No podría generar una vasoconstricción? Una vasoconstricción. ¿Y cuándo es peligroso eso? ¿O en qué lecho es peligroso eso? Podría tal vez ser una isquemia miocárdica, tal vez. Isquemia miocárdica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos isquemia miocárdica, ¿cuál debería ser la respuesta normal del lecho coronario? ¿Qué debería pasar normalmente? Vasodilatar. Debería vasodilatar. Y si yo tengo una sulfonilurea actuando ahí, ¿vamos a lograr la vasodilatación? ¿No? No. Entonces, la controversia con las sulfonilureas es más allá de las hipoglicemias, ¿okay? Es su efecto cardiovascular que potencialmente puede ser deleterio. ¿Okay? Entonces, ya hablamos del mecanismo de acción, es relativamente sencillo de entender. Entonces, este SUR se expresa además en miocardio, en músculo liso vascular y en cerebro, ¿verdad? Entonces, los de primera generación ya no lo utilizamos hoy en día.
Entonces, esto lo traigo a colación nada más para que vean que tolbutamida, que fue la primera sulfonilurea, de las primeras sulfonilureas utilizadas, en los 70s, entonces, el primer estudio cardiovascular de las sulfonilureas, que era el estudio universitario, lo asoció con infarto agudo miocardio. Entonces, ya desde ese momento existía esa consideración y esto hizo que se retirara del mercado mundial. Entonces, hoy en día, las sulfonilureas que estamos utilizando son las de segunda generación. Y las de segunda generación tienen entre alrededor de un 50-85% de excreción renal. Si tienen tanta excreción renal, ¿qué va a pasar en el paciente que tiene insuficiencia renal crónica? Va a aumentar el riesgo de ¿qué? De hipoglicemia. Hipoglicemias, ¿verdad? Entonces hay que utilizarlo con mucha precaución en pacientes que tienen falla renal crónica. Hoy en día tenemos 4 agentes de segunda generación, de los cuales tenemos 3 en el país. El más utilizado a nivel mundial es glibenclamida, que es el que tenemos a nivel institucional. Eso, si ustedes lo buscan en la literatura, no se conoce como glibenclamida en Norteamérica. En Estados Unidos se conoce como gliburide, pero es la misma molécula. Entonces, cuando buscan literatura y lo que lean de gliburide es la misma glibenclamida nuestra. Tenemos glicacida, tenemos glimepiride y tenemos glipicida. Glipicida no lo tenemos en el país, pero sí tenemos glibenclamida, glicacida y glimepiride. Para efectos prácticos, las propiedades de glipicida son prácticamente idénticas a las de la glibenclamida. Entonces, resulta que hay algunas diferencias farmacocinéticas entre ellos. Y tal vez lo más relevante termina siendo la selectividad entre SUR1 y SUR2. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos buscando desde el punto de vista de las sulfonilureas? Que sean más selectivos para SUR1 o que sean más selectivos para SUR2. ¿Qué sería lo ideal? Más selectivo para SUR1. Entonces, entre más selectivo para SUR1, mejor. ¿Ok? Entonces, el menos selectivo termina siendo glimepiride. El que sigue es glibenclamida y el más selectivo es glicacida. ¿Ok? Entonces, glicacida es el que tiene mayor cantidad de estudios cardiovasculares. Entonces, mejor diseñados, perdón, con estudios aleatorizados controlados. Y glicacida pareciera ser, desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, neutro y muy similar a los otros antidiabéticos. Desgraciadamente, con glibenclamida, la mayoría de los estudios realizados son de manera retrospectiva y tiene una serie de errores, pero sin embargo, la asociación con eventos cardiovasculares se presenta sobre todo con glibenclamida. Glimepiride no hay tantos datos, ¿okay? Pero pareciera que glimepiride desde el punto de vista de riesgo cardiovascular no es tan elevado y aquí el malo de la película desde el punto de vista de riesgo cardiovascular termina siendo glibenclamida. Por otro lado viene la parte de la afinidad. Entonces, no es solo la selectividad hacia el receptor, sino qué tan afín es. Entonces, ¿qué nos interesa con las sulfonilureas? Que sean muy afines al receptor o que sean poco afines al receptor. ¿Qué pensaría? Si yo tengo una sulfonilurrea que se me pega muchísimo tiempo por el receptor, es muy afín y se me pega por mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Más hipoglicemia. Más hipoglicemias. Entonces, el que es más afín por el receptor y que produce más hipoglicemias es la glibenclamida. Y los que son menos afines por el receptor y producen menos hipoglicemias es glimepiride y glicacida. Entonces, para que se dé una idea, la tasa de hipoglicemias con glibenclamida es alrededor del 10% de los pacientes por año. O sea, 10% de los pacientes que usan glibenclamida están haciendo hipoglicemias. Y la tasa de hipoglicemias con glimepiride y glicacida andan entre un 1 y un 3%. Entonces, el riesgo de hipoglicemias definitivamente es mucho mayor con glibenclamida de lo que es con las otras sulfonilureas. ¿Ok? Entonces, los efectos adversos principales hoy en día son sobre todo hipoglicemia, muchísimo menos común, colestasis, dermatitis, anemia hemolítica, trombocitopenia, agranulocitosis. Dentro de los viejos, clorpropamida inducía secreción inapropiada de ADH y clorpropamida inducía flushing cuando se combinaba con alcohol. Pero esto como clorpropamida ya hoy en día no se usa, ninguno de estos dos es una consideración con los de segunda generación. Estos otros son muy, muy, muy poco común. El más importante termina siendo hipoglicemia. Lo segundo, ¿qué va a pasar si usted está favoreciendo la secreción de insulina con el peso? Si está produciendo más secreción de insulina. ¿Van a ser neutros, aumento de peso o pérdida de peso? ¿Qué pensaría?
¿Qué hace la insulina sobre el peso? Aumento de peso. Aumento de peso. Aumento de peso, ¿verdad? Entonces, la insulina es la hormona anabólica por excelencia. Entonces, todo lo que favorezca secreción de insulina, vamos a producir aumento de peso. Entonces, ese es el otro problema con las sulfonilureas. ¿Okay? El otro problema con las sulfonilureas es que no todos responden. Entonces, resulta que hay 20% de los pacientes que desde un inicio no responden a las sulfonilureas, ¿verdad? Y esto se llama falla terapéutica primaria. Y aquí podemos tener diferentes razones para tener falla terapéutica primaria. Una primera razón es porque tengamos una mutación en el receptor sur. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una mutación que hace que el fármaco no se pueda ligar, entonces evidentemente no va a funcionar. Esto está demostrado en pocas familias a nivel mundial, pero existe la posibilidad. Y lo segundo es, ¿qué pasaría si yo estoy utilizando una sulfonilurea, por ejemplo, en una persona que tiene diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 después de 25 o 30 años de evolución? Responden. ¿Qué pensarían ustedes? No hay islotes de Langerhans que liberen insulina, entonces el efecto sería casi nulo. Entonces, no hay células beta. Si no tenemos células beta, no hay secreción de insulina, ¿verdad? Entonces, por supuesto que puede ser o que lleguemos muy tarde, entonces si ya tenemos mucha insulinopenia, el efecto de la sulfonilurea no va a funcionar, o que tengamos un error en el diagnóstico. Entonces, lo catalogamos como un diabético tipo 2 cuando realmente es un diabético tipo 1. Y podemos tener ya igual diabéticos tipo 1 gorditos. Entonces, no todos los gorditos van a tener diabetes tipo 2. ¿Okay? Luego, de las personas que nos responden al tratamiento con sulfonilureas, vamos a tener una falla terapéutica secundaria. Entonces, esto es cuántos pacientes por año nos dejan de responder. Y esto va entre un 5 y un 10%. ¿Por qué se produce esto? Por agotamiento pancreático. Entonces, acuérdense que cuando nosotros estamos favoreciendo, cuando estamos estimulando que la célula beta produzca insulina, no produce solo insulina, sino que la insulina se cosecreta con amiloide pancreático. ¿Ok? Perdón, con amilina. Y la amilina se deposita en el islote de Langerhans como amiloide pancreático. Y el amiloide pancreático es una señal de apoptosis para las otras células beta. Entonces, cuando nosotros estamos estimulando la función de la célula beta, ya sea por hiperinsulinismo compensatorio o por la sulfonilurea, estamos favoreciendo también mayor producción de amiloide, amilina, donde tenemos mayor producción de amilina, más amiloide, más apoptosis de la célula beta, quedan menos células beta, lo estamos forzando a funcionar todavía más y empezamos a caer en esta espiral, ¿verdad?, de caída gradual de la célula beta. Entonces, esto hace que vayamos a tener insulinopenia progresiva y eventualmente deje de funcionar. Entonces, en el estudio que les mencionaba previamente, si nosotros logramos disminuir la resistencia a la insulina, ¿qué va a pasar con la secreción de insulina por parte del páncreas? Por ejemplo, con la pioglitazona. ¿Qué pasa con la secreción de insulina? ¿Aumenta o disminuye? Si mejoramos resistencia a la insulina, ¿qué pensaría? Disminuye. Disminuye. ¿Cierto? Entonces vamos a forzar, ¿verdad?, menos hiperinsulinismo compensatorio. Y si tenemos menos secreción de insulina, ¿qué va a pasar con la formación de amiloide y apoptosis de las otras células beta? Disminuye igual. Disminuye. Entonces, esa es la razón de por qué estamos logrando preservar las células beta con la pioglitazona. Entonces, y por otro lado, entonces, si utilizamos un secretagogo, si utilizamos algo que favorece la secreción de insulina, lo que estamos haciendo es acelerando la caída de la función de la célula beta. Entonces, en ese estudio que le mencionaba que comparaba rosiglitazona, metformina y sulfonilurea, el fármaco que falló más rápido, ¿verdad?, como de esperar, ¿quién fue? El que usted había mencionado que tenía mayor afinidad al receptor. ¿Cuál es? Era el glibenclamida. Glibenclamida fue el que falló más rápido, ¿verdad? Seguido luego de metformina, y el que falló más lento fue la glitazona. Entonces, esa es la demostración del efecto que vamos a tener sobre la célula beta. Y evidentemente, cuando estamos acelerando la caída de la función de la célula beta, más rápidamente vamos a tener que agregar otros fármacos, incluyendo insulina exógena, para poder compensar esa caída de la función de la célula beta. ¿Okay? Entonces, no es que el tratamiento con insulina sea malo, lo vamos a ver la otra semana, pero sí estamos de acuerdo que es un poco más incómodo.
Doctor, perdón, Sí, ¿pueden repetir el orden en el que fallaron? Es que se me cortó el audio. el que falló más rápido fue glibenclamida, seguido luego de metformina, y el que falló más lento terminó siendo la glitazona. Gracias. Entonces, si eso es así, si estamos viendo que produce hipoglicemias, aumento de peso, acelera el agotamiento pancreático, ¿por qué se siguen usando? Y es de los agentes más terapéuticos más utilizados a nivel mundial, no solo Costa Rica, esto es en todo el mundo. ¿Por qué se siguen usando? ¿Qué pensaría? Tiene que ver con costos, ¿verdad? Son los medicamentos, de los medicamentos menos costosos que existe, sobre todo la glibenclamida. Entonces, cuando se está hablando de salud pública, tratando de beneficiar a la mayor población que se pueda, es mejor poder tratar a 100,000 pacientes con una droga barata que tratar a 100 pacientes con una droga muy cara, ¿verdad? Entonces, es por cuestiones de costos. A nivel institucional, nosotros tenemos dos de las sulfonilureas, tenemos glibenclamida y tenemos glicazida. De la glicazida, entonces un poquito la parte cinética, de la glicazida existen dos formulaciones diferentes. Existe una formulación de liberación modificada que se conoce como glicazida MR. MR es por Modified Release, liberación modificada. Entonces es como si fuera una liberación lenta. Eso hace también que el riesgo de hipoglicemias de la liberación modificada sea menor comparado con la glicazida de liberación rápida. A nivel institucional, nosotros tenemos glibenclamida y glicazida de liberación rápida. Aún así, el riesgo de hipoglicemias de glicazida de liberación rápida, ¿okay?, es menor que el de la glibenclamida. Entonces, ¿por qué tenemos dos sulfonilureas en la institución? ¿Y cuándo utilizaríamos glicazida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la población que tiene mayor riesgo de consecuencias por hipoglicemia? Adultos mayores. Adultos mayores, ¿verdad? Entonces, jamás va a ser lo mismo una hipoglicemia en cualquiera de ustedes con 20 y tantos años, ¿verdad?, lúcidos, con buen equilibrio, al tener un adulto de 70, 75 años que vive solo, un poco frágil, con trastornos en la marcha, que cuando hace una hipoglicemia se marea, se puede caer, se puede fracturar la cadera, ¿verdad? O me hace un hematoma subdural. Entonces, para los adultos mayores es mucho más las consecuencias de una hipoglicemia. Entonces, los lineamientos institucionales en la caja es que la glicazida se utiliza para las personas de más de 60 años de edad. Y en los de menos de 60 años de edad se prefiere o se utiliza entonces la glibenclamida. Es básicamente por esa razón. ¿Dudas con las sulfonilureas? Y ya cubrimos, por cierto, los agentes disponibles orales que tiene la caja. La caja nada más tiene metformina, glibenclamida y glicazida como agentes orales. Entonces, todo lo que veamos ahorita existe en el mercado privado, pero no existe en la caja. Ok. En algún momento existió en el país, esto no lo tenemos en el país, ya no lo tenemos más, un grupo terapéutico que se llamaba las meglitinides, que realmente actúan en el mismo canal de potasio ATP dependiente, nada más que en un sitio de acción diferente. La ventaja que tenía es que tenía un inicio de acción más rápida, tenía una duración de acción menor, tenía una vida media más corta de apenas 1 hora, pero al tener una acción más rápida y al tener menor duración de acción, hacía que las hipoglicemias fueran más cortas. Pero también al tener una vida media más corta, obligaba a que su administración tuviese que ser TID 3 veces al día. Entonces realmente no tuvo mayor impacto. Desde el punto de vista potencia, y era incluso un poquito menos potente que las sulfonilureas, la ventaja era que se podía utilizar en pacientes que tenían insuficiencia renal con creatininas incluso hasta 2 y era bastante seguro. Entonces, el que tuvimos en algún momento en el país fue nateglimide, pero realmente este grupo terapéutico se utiliza muy poco a nivel mundial hoy en día. Entonces, por eso es que no vamos a entrar mucho con este grupo terapéutico. Hay otro grupo terapéutico que se llama los inhibidores de alfa-glucosidasa. Esto se usa muy poco en el mundo occidental y se utiliza predominantemente en Asia. Entonces, todavía yo me topo con algunos pacientes que vienen de ese lado de Asia utilizando estos medicamentos. Entonces, existen 3 medicamentos de este grupo terapéutico. Son acarbosa, miglitol y voglibosa. Estos medicamentos lo que hacen es, si nosotros vemos la carbosa desde el punto de vista estructural es muy similar a un oligosacárido. Entonces, alfa-glucosidasa
Entonces, el alfa-glucosidasa es un complejo enzimático que lo que hace es favorecer la digestión de los carbohidratos. Entonces, incluye una serie de enzimas como maltasas, sucrasas, dextrinasa, glucoamilasa y amilasa pancreática. Entonces, esto lo que hacen es degradarlos y pasar de carbohidratos complejos a oligosacáridos y luego de oligosacáridos a disacáridos para que los disacáridos se puedan absorber. Entonces, es como vimos con la estructura, si son muy similares al oligosacárido, lo que hacen es una inhibición competitiva de la alfa-glucosidasa. Entonces, al inhibir esta enzima, estamos inhibiendo un poco el proceso de degradación de carbohidratos complejos a oligosacáridos y oligosacáridos a disacáridos. Pero realmente lo que hacemos es enlentecer esta degradación, no estamos inhibiéndolo totalmente. Entonces, la cantidad total de carbohidratos que se va a absorber va a ser la misma. Entonces, ¿por qué es importante esto? Entonces, primero que todo, ¿cuál es el efecto final de los inhibidores de alfa-glucosidasa? ¿Sobre cuál glicemia nos va a actuar? ¿Glicemia en ayunas o glicemias postprandiales? Postprandiales. Postprandiales, predominantemente. ¿Ok? Entonces, lo segundo es, va a haber pérdida de peso. No, porque en buena teoría se absorben la misma cantidad de carbohidratos. Se absorbe lo mismo. Entonces, lo único que pasa es que se absorbe más lento. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando se quedan más tiempo los carbohidratos en el tracto gastrointestinal? ¿Qué le va a hacer las bacterias? Las metabolizan. Las metabolizan. ¿Y qué generan? Lo que hacen es gases, los fermentan y generan gases. Entonces, esto hace que produzcan mucha flatulencia, distensión abdominal, dolor abdominal y hacen que sean muy mal tolerados. Entonces, la razón de por qué en el occidente no se usa es por estos efectos adversos gastrointestinales. Y algo tenemos los asiáticos que no se conoce bien, que esto en Asia, en los orientales, es muy bien tolerado, ¿verdad? Entonces, probablemente tenga algo que ver con la microbiota, tenga que ver con el patrón de alimentación. Entonces, los orientales lo toleramos muy bien y eso se utiliza muchísimo en Asia, ¿verdad? Prácticamente no se absorben, sin embargo, tienen una serie de productos de degradación bacteriano que luego sí se absorben y pasan por el tránsito, por el tracto gastrointestinal, sufre circulación enterohepática y pueden producir elevación de transaminasas como efecto adverso. Al disminuir las glicemias postprandiales, el sustrato para generar triglicéridos es menor y esto nos disminuye los triglicéridos. ¿Okay? Entonces, como les mencionaba, muy mal tolerado gastrointestinal, puede producir elevación de transaminasas, tiene un estudio de prevención de diabetes que más bien lo que hace es retardar la aparición de diabetes. Ese estudio daba un indicio de que podía tener protección cardiovascular, sin embargo, hace 2 años se presentó un estudio muy grande en cuanto a prevención cardiovascular con acarbosa en Asia y fue neutro. Para que funcione, lógicamente, el paciente tiene que estar comiendo carbohidratos, ¿verdad? Entonces, obviamente, si el paciente está haciendo una dieta cetogénica o una dieta muy baja en carbohidratos, no va a funcionar el fármaco. Entonces, para que funcione, al menos el 40% de las calorías diarias tienen que ser consumidas en forma de carbohidratos. Y no altera el contenido, la absorción del contenido calórico total y, por lo tanto, no tiene un impacto en el peso. Ok. Vamos con las otras 2 clases terapéuticas que sí son más ampliamente utilizadas hoy en día. Y un primero, entonces, tiene que ver con la modulación del sistema de incretinas. Entonces, como les mencionaba hace un momento, resulta que el paso de los alimentos a través del tracto gastrointestinal libera una serie de péptidos que favorece la secreción de insulina. Entonces, esto se demostró desde hace más de 70 años, donde comparaban el efecto en secreción de insulina entre dar un estímulo de hiperglicemia por vía oral, que es esta línea aquí arriba, ¿ok? Y eso son la secreción de insulina, versus el mismo estímulo de hiperglicemia, pero intravenoso. Entonces, vean cómo al mismo nivel de glucosa, el estímulo intravenoso produce mucho menos secreción de insulina comparado con el estímulo por vía oral. Entonces, desde ese momento se sabía que el paso de los alimentos a través del tracto gastrointestinal de alguna forma estimula más la secreción de insulina. Este efecto, este delta entre las 2 curvas, es lo que se conoce como el efecto incretínico. Y la razón de por qué se llama incretina es porque lo que hacen es increase, ¿verdad? Entonces aumentan la secreción de insulina.
Cuando nosotros vemos este mismo efecto en las personas que tienen diabetes, entonces aquí abajo está la secreción de insulina cuando el estímulo es por vía intravenoso y aquí arriba la secreción de insulina cuando el estímulo es por vía oral. Entonces, vean cómo la magnitud del efecto incretínico está mucho más disminuido en la persona que tiene diabetes comparado con la persona no diabética. ¿Quedamos claros con este concepto de incretina? Sí, doctor. Ok. Posteriormente lograron identificar que este efecto incretina está mediado por dos péptidos. Entonces, el más importante de los dos es este que se llama GLP-1. Entonces, este es el péptido similar al glucagón tipo 1. Y el segundo péptido identificado es el GIP. GIP es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Entonces, GLP-1 se produce en las células L localizados en el ilio y en el colon. Y el GIP se produce en las células K del yeyuno. GIP, los niveles de GIP están normales en las personas que tienen diabetes. Y lo que se cree es que hay una resistencia al efecto del GIP. Y realmente nosotros no tenemos mucho cómo modular GIP. Entonces ya no vamos a hablar más de GIP, sino que vamos a centrarnos sobre todo en el GLP-1. Y lo que sucede con el GLP-1 es, primero que todo, los niveles son más bajos en las personas que tienen diabetes. Y lo segundo, vamos a entrar. Y lo segundo es, la vida media del GLP-1 es muy corto. Entonces, la enzima encargada de producir la degradación del GLP-1 es el DPP-4. DPP es dipeptilpeptidasa 4. Entonces, esta enzima rompe el enlace que está entre el aminoácido 8 y el aminoácido 9, ¿verdad?, del GLP-1, dejando un GLP-1, en lugar de ser de 7 a 36, de 9 a 36, y este entonces es un GLP-1 inactivo. Esta enzima hace que en la vida media del GLP-1 sea de apenas 2 a 3 minutos. GLP-1 entonces va a tener diferentes efectos. GLP-1, por un lado, actúa a nivel del sistema nervioso central y en el sistema nervioso central actúa en el centro de saciedad, produciendo más saciedad. Entonces, disminuye el apetito. GLP-1 actúa a nivel del vaciamiento gástrico y lo que hace es retardar el vaciamiento gástrico. Entonces, inhibe el vaciamiento gástrico. GLP-1 actúa a nivel de los islotes pancreáticos, produciendo diferentes efectos. Primero que todo, en la célula beta, estimula la secreción de insulina dependiente de glucosa. Entonces, tiene que haber glucosa para que haya secreción de insulina. Entonces, tiene cierto efecto secretagogo. Pero el otro efecto importantísimo que tiene es sobre la célula alfa, suprimiendo la secreción de glucagón. Entonces, si nosotros tenemos menos efecto de glucagón y tenemos más efecto de insulina, esto va a hacer que a nivel hepático vamos a tener menos gluconeogénesis hepática. Menos gluconeogénesis y menos glucogenólisis. Entonces, a final de cuentas, vamos a disminuir la producción hepática de glucosa. Si tenemos menor producción hepática de glucosa y un retardo del vaciamiento gástrico, ¿verdad?, y además el paciente está comiendo menos porque tiene menos apetito, todo esto se traduce en una mejoría del control glicémico. Entonces, vean cómo el GLP-1 tiene papeles fundamentales tanto a nivel pancreático como extrapancreático. ¿Ok? ¿Quedamos claros con el mecanismo de acción del GLP-1? Sí, señor. Sí. Entonces, viendo el GLP-1 y la forma en que se degrada, ¿cómo podemos modular y aumentar el efecto del GLP-1? ¿Cómo podríamos aumentar el efecto incretínico en la persona que tiene diabetes? ¿Cuáles serían las dos estrategias posibles? ¿Cuáles serían? Tal vez tratando de aumentar su vida media. ¿Y cómo podríamos aumentar su vida media? Bueno, usted mencionó que la dipeptidasa 4 Ajá. podía tener el efecto rompiendo los enlaces y haciendo que la vida media fuera de 1 o 2 minutos, nada más. Entonces, ¿qué le haríamos a la enzima? ¿Qué le haríamos a la dipeptidasa 4? Tal vez inhibirla. Inhibirla. Entonces, podemos utilizar inhibidores de DPP-4. ¿Y cuál sería la otra estrategia? Podemos dar GLP-1 subcutáneo. GLP-1 común y corriente nativo humano, este mismo GLP-1 736. ¿Qué pensarían?
Sí, no se podría usar un análogo al GLP-1, digamos. ¿Y por qué usar un análogo y no utilizar GLP-1 como tal? De acuerdo, se usa un análogo, pero entonces aquí el razonamiento es ¿por qué un análogo y por qué no utilizar directamente GLP-1? Por la vida media tan corta. Sí, entonces si nosotros damos un GLP-1 y tiene una subida media de 2-3 minutos, en cuestión de 15 minutos se nos aclaró todo el GLP-1, ¿cierto? Entonces, prácticamente tendremos que dar una infusión intravenosa continua de GLP-1 para lograr el efecto terapéutico, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué características debería tener el análogo de GLP-1? Sería cualquier análogo. Entonces, acuérdense que el concepto aquí de un análogo es que tenga una modificación en su estructura, ya sea en la secuencia de aminoácidos o que esté ligado a alguna otra estructura, que tenga una modificación estructural y que termine actuando en el mismo receptor de GLP-1. ¿Ok? Entonces, ¿qué características debería tener para que un análogo funcione? Que no sea inhibido por el DPP4. Que no sea degradado por el DPP4, que sea resistente a la acción del DPP4. Entonces, yo estaría buscando un análogo, ¿verdad? Donde le puedo hacer alguna modificación estructural, ya sea en su secuencia de aminoácidos o agregándole alguna estructura que lo haga resistente a la acción del DPP4. ¿De acuerdo? ¿Ok? Quedamos claros con las dos estrategias. Entonces, las dos estrategias es, o inhibo la enzima, ¿ok? O utilizo un análogo que sea resistente a la enzima para que tenga una mayor duración de acción. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Quedamos claros con ese concepto? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Pero resulta que el efecto no es igual. Entonces, de esas dos estrategias que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, si yo inhibo la enzima y si yo utilizo un análogo, el efecto final no es el mismo. Entonces, si yo utilizo una enzima que me inhibe el DPP4, ¿cómo van a ser los niveles circulantes de GLP-1? ¿Vuelven a la normalidad o estarían por encima de la normalidad? El efecto que voy a lograr con un inhibidor de DPP4 es restaurar el GLP-1 a niveles fisiológicos, ¿okay? A los que se presentan como en una persona que no tiene diabetes. Entonces, estos efectos fisiológicos producen efecto predominantemente pancreático. Entonces, un inhibidor de DPP4 lo que voy a tener es básicamente favorecer la secreción de insulina por parte de la célula beta y le voy a suprimir la producción de glucagón por parte de la célula alfa. Pero estos efectos extrapancreáticos, la modulación del apetito y la modulación del vaciamiento gástrico, requiere concentraciones suprafisiológicas. Y estas concentraciones suprafisiológicas lo vamos a alcanzar únicamente con los análogos de GLP-1. ¿Ok? Entonces, el efecto terapéutico final entre un análogo de GLP-1 y un inhibidor de DPP4 termina siendo radicalmente diferente. Entonces, una de las grandes diferencias está, ¿qué va a pasar desde el punto de vista del peso? Entonces, ¿quién va a perder peso y quién sería neutro en el peso? El que utiliza análogos perdería peso en comparación con el que utiliza un inhibidor del DPP4. ¿Ok? ¿Y por qué el análogo pierde peso? Bueno, porque las concentraciones de GLP-1 serían suprafisiológicas, entonces las consecuencias serían no solo a nivel de la célula beta, sino a nivel de otros órganos. Entonces, vamos a tener el efecto supresor sobre el apetito y vamos a tener el retardo del vaciamiento gástrico. ¿Ok? Entonces, este efecto no lo vamos a lograr con los inhibidores de DPP4 y por lo tanto los inhibidores de DPP4 son neutros en peso, mientras que los análogos pierden peso. ¿Pero qué se va a presentar como efecto adverso cuando estamos produciendo el retardo del vaciamiento gástrico? ¿Qué pensarían? ¿Qué podría producir? Entonces, cuando ustedes se van
y se comen 1 kilo de chicharrones con unas cuantas cervezas, ¿cómo se sienten? Con un retardo, con un vaciamiento gástrico lentísimo. ¿Cómo se sienten? Como con malestar, ¿Malestar cómo? como llenísimos. Sensación de llenura, ¿qué más? Un reflujo gastroesofágico. Reflujo, náuseas, ¿verdad? Entonces se siente muy empanzado. Entonces, esto lo va a producir los análogos de GLP-1. ¿Y los inhibidores de PP4? No. No, ¿verdad? Entonces, esto no lo producirá en los inhibidores de PP4. Entonces, vea que las dos estrategias tienen sus pros y sus contras. Entonces, hoy vamos a hablar ahorita, entre un rato, ¿verdad? De los inhibidores de PP4, que estos son orales. Y vamos a dejar para la próxima semana, dentro de la clase de insulinas, que son los inyectables, los análogos de GLP-1. Entonces, hoy nos vamos a centrar sobre todo en los inhibidores de PP4. Entonces, Doctor, perdón, sí. tengo una duda. ¿Podemos devolvernos a la otra diapositiva, a esa misma? No es cierto, no sé si entendí mal, pero no es cierto que los pacientes diabéticos, el GLP-1 es un poco disminuido en pacientes diabéticos. Sí. Bueno, entonces, con inhibidores del DPP4, aún así se pueden alcanzar niveles suprafisiológicos de GLP-1 en pacientes diabéticos. No, con inhibidores de PP4 lo que hacemos es alcanzar concentraciones fisiológicas. ¿Okay? Las concentraciones suprafisiológicas lo vamos a alcanzar con los análogos de GLP-1. La otra semana les voy a enseñar una gráfica de eso. Muchas gracias. Ok, quedamos claros, ¿verdad? Entonces, DPP4, el inhibidor de PP4, lo que vamos a alcanzar son concentraciones fisiológicas, no suprafisiológicas. ¿Ok? Entiendo, muchas gracias. Ok. Entonces, como les decía, entonces, desde el punto de vista de la célula alfa y la célula beta, en las personas que tienen diabetes y con los inhibidores de PP4, entonces, esto es una curva de tolerancia de personas en la línea azul, de personas con diabetes tipo 2, y en la curva roja, las personas normoglicémicas. Entonces, vean primero cómo las glicemias son más bajas en la persona, en el sujeto que es sano. Hay una pequeña excursión postprandial y luego baja. Entonces, los niveles de insulina, cuando se toma la glucosa, suben dramáticamente y luego bajan. Y luego los niveles de glucagón, vean cómo cuando consume glucosa, se suprime. En la persona que tiene diabetes, primero que todo, entonces lo de la línea azul, las glicemias suben mucho más. Pero esto se ve acompañado de un menor aumento en la secreción de insulina, ¿okay? Y tenemos una falta de supresión en los niveles de glucagón. Entonces, estos dos efectos están mediados por el efecto incretínico que vamos a ver. Este GLP-1, ya viéndolo un poquito más molecular, a nivel de la célula beta, GLP-1 tiene su propio receptor. El GLP-1 se une a este receptor y este receptor está acoplado a una proteína GS, que lo que vamos a hacer es que el estímulo favorece la acción de la fosfatidino 3 quinasa. Vamos a tener activación de la proteína quinasa C y la familia de la MAP quinasa. Entonces, también favorece la activación de la N-latociclasa. Entonces, esta N-latociclasa lo que hace es favorecer la movilización de los gránulos que contienen insulina, la exocitosis, y esto es de una manera dependiente de glucosa. Entonces, en el momento en que yo no tenga glucosa, todo este proceso, por más activación del GLP-1 que tenga, se apaga. Entonces, estos fármacos producen hipoglicemia. Las incretinas van a producir, las terapias basadas en incretinas van a producir hipoglicemia. ¿Qué pensaría? Yo pensaría que no. No. Entonces, esa es la gran diferencia con respecto a las sulfonilureas. Entonces, los inhibidores de PP4, entonces lo que hace es inhibir esta enzima, el DPP4, la dipeptilpeptidasa 4, que es la enzima encargada de degradar el GLP-1, pero también se encarga de degradar otros péptidos gastrointestinales. Entonces, estos péptidos gastrointestinales favorecen la secreción de insulina. Los inhibidores de PP4 entonces van a ser neutros sobre peso, a diferencia de las sulfonilureas, no producen aumento de peso. Y esto es sencillamente porque en ausencia de hiperglicemia ya no vamos a tener más secreción de insulina. Entonces, la cantidad total de insulina que secreta va a ser menor comparado con las sulfonilureas. Una de las consideraciones que tenemos aquí es que el efecto del DPP4 no es solo sobre el GLP-1 y al actuar sobre otros péptidos desconocemos todavía el efecto a largo plazo, a pesar de que estos medicamentos tienen alrededor de 15 años de estar en el mercado mundial. Entonces,
En el mercado mundial hay 6 de estos. Tenemos sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina y otro que se llama gemigliptina. Nosotros tenemos los primeros 4 en el país. Tenemos sita, vilda, saxa y linagliptina. Entonces, en general, este grupo terapéutico, los inhibidores de EPP4, es un grupo bastante homogéneo con algunas excepciones. Un par de detallitos nada más. Entonces, lo primero aquí, entonces, esto es una comparación de diferentes características cinéticas. Yo sé que a nadie le gustan estas tablas cinéticas. Sin embargo, vamos a resaltar algunos detalles importantes. Perdón. Okay. Lo primero es, entonces, la vida media. La vida media, la mayoría de estos fármacos es una vida media prolongada. Y el que tiene menor vida media termina siendo vildagliptina. Vildagliptina, por lo tanto, es el único de todos estos agentes que requiere darlo BID, 2 veces al día. Todos los demás, sita, saxa, alo y linagliptina, se dan 1 vez al día. ¿Ok? Si nosotros comparamos la vida media de vildagliptina, no es del todo tan diferente con la saxagliptina. La otra razón es porque en los estudios fase 2, entonces más temprano en el desarrollo, cuando ellos compararon una dosificación BID con una dosificación 1 vez al día de vildagliptina, la dosificación 1 vez al día produjo un poco más de elevación de transaminasas comparado con la BID. Y luego cuando pasaron al fase 3 se dieron cuenta que realmente no había mayor diferencia, pero ya el fase 3 lo hicieron con la dosificación BID. Entonces, por eso también vildagliptina se quedó BID. Entonces, en parte porque tiene la vida media más corta, pero también en parte porque entonces fue como se desarrolló el fármaco. La segunda diferencia aquí tiene que ver con excreción renal. Entonces, el que tiene menor grado de excreción renal termina siendo linagliptina. Entonces, linagliptina menos del 5% tiene excreción renal. Esto hace que con linagliptina, independientemente de la función renal que tenga el paciente, la dosificación no hay que ajustarlo en presencia de insuficiencia renal. Todos los demás, entonces, todos los demás, cuando se tiene un aclaramiento de creatinina menor de 50 cc por minuto, hay que reducir la dosis a la mitad. No está contraindicado. Se puede utilizar en insuficiencia renal independientemente del aclaramiento de creatinina. Lo único que requiere es ajuste de dosis. Entonces, bajar la dosis a la mitad. Entonces, ¿cuál pensarían ustedes que es el fármaco de elección en caso de que tenga un paciente con un estadio de función renal, por ejemplo, un estadio 5? Tiene 10 cc por minuto. ¿Cuál de los inhibidores de PP4 debería ser el fármaco de elección? Linagliptina. Linagliptina. Siempre responde linagliptina. Yo no uso linagliptina ahí. La razón es, yo utilizo más vildagliptina. ¿Por qué? Porque si vildagliptina de todas formas tenía que darlo BID y en presencia de insuficiencia renal, lo que hago es bajar la dosis a la mitad. Lo que hago es darle la mitad de la dosis, entonces 50 miligramos 1 vez al día. Perfectamente le podría dar, por ejemplo, 50 miligramos de sitagliptina, pero el paciente tiene que partirlo, ¿ok? Y la tableta no viene ranurado para partir. Entonces, le saqué la calculadora, le calculé el aclaramiento de creatinina y este costo, tomando la mitad de vildagliptina, entonces le va a salir la mitad de lo que cuesta linagliptina tomando la dosis plena. Y eso es todo, ¿ok? Entonces, la razón de por qué yo tiendo a utilizar más vildagliptina es para no tener que partir la tableta, le doy 50 miligramos diarios y le cuesta la mitad de lo que le costaría linagliptina. Si quieren darle linagliptina, no está mal, ¿verdad? Pero hey, no está contraindicado ninguno de los otros. ¿Ok? ¿Quedamos claros con eso, con ese concepto? Señor. Ok. La otra diferencia aquí tiene que ver con citocromos. Entonces, el único que es sustrato de citocromo 3A4, 3A5, termina siendo saxagliptina. Entonces, potencialmente saxagliptina puede tener interacciones medicamentosas con inhibidores potentes del 3A4 y 3A5. Ninguno de los demás son sustratos de citocromos. Entonces, el que mayor riesgo de interacciones medicamentosas tiene, termina siendo el saxagliptina. Luego, tenemos algunas diferencias en cuanto a la selectividad. ¿Qué tan selectivo es por DPP4 versus otras dipeptidilpeptidasas? Dentro de estos, los más selectivos terminan siendo sitagliptina, alogliptina y linagliptina. Sin embargo, esto probablemente no tenga mayor relevancia. Vamos a ver el otro año cuando veamos en farmaclínica
Una de las cosas que pasó aquí con los inhibidores de EPP4 es que por alguna razón que nosotros no conocemos bien, el estudio cardiovascular de saxagliptina mostró un pequeño aumento en el riesgo de hospitalización por falla cardíaca. Entonces, el riesgo absoluto fue 0.7%, pero fue estadísticamente significativo. El estudio de alogliptina mostró la misma tendencia y el estudio de linagliptina y sitagliptina mostró que eran totalmente neutros. Entonces, una de las razones de las que se trata de explicar de por qué saxagliptina aumentó el riesgo de hospitalización por falla cardíaca es que es de los menos selectivos. Sin embargo, vean que alogliptina, siendo de los más selectivos, igual aumentó un poco el riesgo de hospitalización por falla cardíaca. Entonces, realmente no se conoce por qué por qué hay esta diferencia en hospitalización por falla cardíaca entre los diferentes inhibidores de EPP4. Entonces, a diferencia de los análogos de GLP-1, no hay pérdida de peso, ¿ok? Puede haber otro efecto sobre otros péptidos que potencialmente pueden incidir en esta parte de falla cardíaca. Tiene la ventaja de que son de administración oral, no producen hipoglicemias, son neutros en peso y son muy bien tolerados. Entonces, prácticamente no producen ningún efecto adverso de manera significativa. ¿Ok? Entonces, lo único aquí, la consideración es falla cardíaca en relación básicamente a saxagliptina, sin que haya un mecanismo claro de por qué saxagliptina sí falla cardíaca y los otros no aumentan el riesgo de falla cardíaca. De hecho, existe una alerta por parte de la FDA que es específico para saxagliptina y alogliptina en relación a falla cardíaca. Entonces, aquí lo más prudente es, a pesar de que el mecanismo no está claro, si yo tengo a alguien con ICC y le voy a utilizar un inhibidor de PP4, probablemente utilizar alguno de los otros que son más seguros. Luego, los estudios de cada uno de ellos a nivel individual no han mostrado aumento de riesgo de pancreatitis. Pero cuando nosotros juntamos y hacemos un metaanálisis de todos los datos de fase 3 con los diferentes agentes, pareciera que aumenta ligeramente el riesgo de pancreatitis. Entonces, nuevamente, no está claro el mecanismo por el cual estos fármacos pueden llegar a producir pancreatitis. Y lo más prudente es que el paciente que tenga historia de pancreatitis previa o de pancreatitis a repetición, deberíamos ser un poco más cautos con el uso de estos fármacos. Pero fuera de eso, son bastante bien tolerados. Ok. Entonces, vamos a volver sobre esta tabla la próxima semana. Entonces, los inhibidores de PP4 son orales, son neutros en peso, muy bien tolerados. La dosificación es 1 o 2 veces al día. La experiencia es muy amplio, ¿verdad? Entonces, son de los grupos más utilizados a nivel mundial. Cumplimiento es muy bueno por parte del paciente porque son muy bien tolerados en general. Ok. ¿Dudas con los inhibidores de EPP4? Doctor, Sí. perdón, es que yo no sé por qué me confundí en la parte que estábamos hablando de la excreción renal, ¿Sí? de linagliptina. Los demás fármacos, todos yo debería hacer ajuste cuando hay algún tipo de insuficiencia renal, digamos, disminuir la dosis. Exacto. Con un aclaramiento de creatinina de menos de 50 cc por minuto, lo único que se hace es bajar la dosis a la mitad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo sitagliptina, que la dosis habitual es de 100, entonces voy a utilizar 50 miligramos. Vilagliptina, que la dosis habitual es 50 BID, entonces lo paso a 50 una vez al día. Saxa, que es 5 miligramos una vez al día, lo bajo a 2.5. Y alogliptina, en lugar de 25, lo bajo a 12.5 miligramos diarios. Ok, muchas gracias. ¿Ok? Y lo otro es que, de todas formas, muchos de estos, o todos, tienen una formulación que viene con metformina en una combinación, una tableta fija. Y si de todas formas hablamos que entre 30 y 45 cc por minuto teníamos que bajar la dosis de metformina a la mitad, entonces igual en la tableta fija, al dar la mitad, bajamos los dos. ¿Ok? Gracias. Sí. Okay. ¿Alguna otra duda con los inhibidores de EPP4? Ok. Bueno, vamos al último grupo terapéutico que vamos a ver hoy, que son los inhibidores del cotransporte renal de sodio-glucosa, de los inhibidores de SGLT2. Entonces, nada más como un repaso muy rápido, fisiología. Acuérdense que lo que nosotros tenemos es que todos nosotros filtramos glucosa libremente a través del glomérulo. Entonces, el 100% de la glucosa en que nosotros filtramos, si no somos diabéticos, lo vamos a reabsorber. 90% de lo cual se va a reabsorber en el segmento S1 del túbulo proximal y el 10% restante en el segmento S3. Este 90% que se reabsorbe en el segmento S1 es mediado por este cotransportador que es el SGLT2.
Y el restante 10% es a través de este otro cotransportador que es el SGLT1, ¿verdad? Esto es un poquito diferente. SGLT2 se expresa predominantemente a nivel renal, pero sí se expresa en otros tejidos, incluyendo la célula alfa pancreática. SGLT1 tiene un inconveniente, bueno, inconvenientes desde el punto de vista farmacológico, de que se expresa tanto en el túbulo renal como se expresa en el tracto gastrointestinal. Y es parte de los encargados de absorber diferentes sacáridos a través del tracto gastrointestinal. Entonces, el mecanismo de acción del SGLT2 es muy sencillo. Entonces, esa es la célula del segmento S1 del túbulo proximal. Entonces, nosotros tenemos la acción de la sodio-potasio ATPasa, esta misma que conocemos que se expresa en la mayoría de los tejidos. Entonces, la sodio-potasio ATPasa lo que hace es sacar sodio hacia el extracelular y meter sodio hacia el intracelular, yendo en contra de gradiente y concentración y por lo tanto necesita ATP. Entonces, las concentraciones de sodio intracelular disminuyen. A nivel del lado luminal del túbulo, nosotros tenemos entonces este cotransportador, el SGLT2. Entonces, este cotransportador me cotransporta, valga la redundancia, sodio y glucosa. Entonces, sodio entra a favor de gradiente de concentración. Y donde entra a favor de gradiente de concentración, jala consigo entonces glucosa. Entonces, esto permite que entre glucosa a la célula. Conforme aumentan las concentraciones de glucosa a nivel intracelular, esta glucosa a través del GLUT va a salir a favor de gradiente de concentración hacia la circulación sistémica. Entonces, este es un transporte activo secundario. Entonces, es activo porque requiere ATP, ¿okay? Pero secundario porque el SGLT2 no es el que está consumiendo el ATP, sino que es el sodio-potasio ATPasa. Entonces, nuevamente, sacamos 3 sodios al extracelular, mete 2 potasios, sodio intracelular disminuye, y luego sodio entra con glucosa a favor de gradiente de concentración, la glucosa intracelular sube y luego sale hacia el torrente sanguíneo a través del glúteo. Entonces, este es el efecto del SGLT2. Entonces, el inhibidor de SGLT2 es muy fácil de entender y sencillamente lo que hacemos es inhibir la acción de este cotransportador. Entonces, algunos detalles con este cotransportador es que este cotransportador está sobreexpresado en la persona que tiene diabetes. Y esto hace que, ¿cuánto es el umbral de excreción renal de glucosa a partir del cual nosotros superamos la capacidad de función del SGLT2 y SGLT1 y empezamos a tener glucosuria? ¿Cuánto es ese umbral en una persona no diabética, una persona sana? 180. Alrededor de 180. Y es el mismo umbral en las personas que tienen diabetes. ¿Qué piensan ustedes? A ver, con alguna frecuencia ustedes han visto pacientes en salón de medicinas, el año pasado cuando se podía rotar y rotaban en medicina, y veían pacientes descompensados con glicemias en 200, 300, ¿verdad? Y estaban absolutamente como si nada, ¿verdad? No tenían poliuria, polipsia, no tenían nada. ¿Cierto? Cierto. ¿Verdad? Si no es que tienen algún conocido, algún amigo, algún familiar que tienen el mismo cuento de que andan descompensados y no tienen poliuria. ¿Verdad? Entonces, este umbral de excreción renal de glucosa es diferente a la persona que tiene diabetes. La persona que tiene diabetes, desde el momento del diagnóstico, entonces, tiene mayor expresión del SGLT2. Y al tener mayor expresión del SGLT2, entonces va a tener mayor reabsorción de tubular de glucosa y esto hace que el umbral de excreción renal de glucosa suba en promedio a aproximadamente 250. Pero este umbral es muy diferente de individuo a individuo. Por eso es que podemos tener personas que tienen diabetes, que tienen 400 de glucosa y están absolutamente como si nada, sin diuresis osmótica inducida por glucosuria. ¿Ok? Quedamos claros con eso. ¿Ok? Entonces, como les decía, entonces el mecanismo de acción del medicamento es realmente muy sencillo. Estoy dando un medicamento, que este medicamento me bloquea este cotransportador. Si bloqueamos este cotransportador, vamos a tener glucosuria. Si bloqueamos este cotransportador, vamos a tener natriuresis. ¿Cuánto esperarían que tengamos de glucosuria inducida por estos fármacos? ¿Cuántos gramos de glucosa estaríamos teniendo de glucosuria? Si estamos inhibiendo el SGLT2. ¿Qué piensan? Pues vean,
aquí estamos soplando, ¿ok? A una glicemia promedio de 90, con un filtrado glomerular de 180 litros al día, estamos filtrando a través del glomérulo en promedio 160 gramos diarios de glucosa, de los cuales 90% se reabsorbe en el túbulo proximal, en el S1, y 10% se reabsorbe a través del S3. Entonces, si estamos bloqueando el SGLT2, ¿cuánto tendríamos de glucosuria diariamente? ¿90% de 160 gramos? ¿O menos o más? ¿Qué pensarían? ¿Qué dice la lógica? Que sí. Que sí. 90% de 162 gramos. Sí. Y yo diría por lógica, sí. Pues resulta que no. ¿Ok? Y la razón del no es porque el SGLT1 no está funcionando a su máxima capacidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a inhibir el SGLT2 y empezamos a entregar más glucosa al SGLT1, el SGLT1 compensa, ¿verdad? Y empieza a reabsorber. Y esto hace que con los inhibidores de SGLT2, al final de cuentas, la glucosuria que estamos induciendo anda entre 75 y 100 gramos al día. 75, 90, 100 gramos al día, según el agente que veamos, que vamos a hablar de eso dentro de un momento. Entonces, si nosotros tenemos, pónganle en números redondos, tenemos 75 gramos de glucosuria diarios. ¿Está perdiendo calorías? ¿Está perdiendo calorías? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Por supuesto, ¿verdad? ¿Cuántas calorías estamos perdiendo? ¿Cuántas calorías provee cada gramo de glucosa? Como 4. 4. Entonces, si estamos perdiendo 75 gramos, estamos perdiendo alrededor de 300 calorías. Vamos, para los que hacen deporte, que hacen ejercicio regularmente, ¿cuánto hay que trotar para quemar 300 calorías? Para que se den una idea de la cantidad que estamos perdiendo con esos fármacos. En promedio. Mucho. 7 kilómetros. Un poquito menos, alrededor de 5 kilómetros. Más o menos 5 kilómetros. ¿Okay? Entonces, este es el equivalente que el paciente esté trotando 5 kilómetros diarios. A ver, no es lo mismo, ¿verdad? El efecto fisiológico del ejercicio, pero pongámoslo nada más en número de calorías. ¿Okay? Es una versión muy simplista de eso. Entonces, ¿qué va a pasar con el peso? Va a disminuir. Van a perder peso. ¿Y qué va a pasar con la presión arterial si tenemos natriuresis? Disminuye. Disminuye. Entonces, baja la glucosa, baja la presión, baja de peso. ¿Verdad? Suena muy bien. Todo va sonando bien hasta el momento, ¿cierto? Ok. Entonces, por un lado, revertimos glucotoxicidad también. Entonces, al haber menos hiperglicemia, entonces restauramos la sensibilidad a la insulina tanto a nivel del músculo como a nivel de la célula beta pancreática y a nivel hepático. ¿Ok? Y mejoramos también la función de la célula beta, pero un mecanismo indirecto, no mediado directamente por el fármaco. ¿Ok? Entonces, tenemos 3 agentes en Costa Rica de esta clase terapéutica. Tenemos dapagliflozina, canagliflozina y empagliflozina. Hay un cuarto que nosotros no tenemos en el país, que existe en Estados Unidos, que se llama ertugliflozina. Entonces, dapagliflozina y empagliflozina son muy parecidos. Dapa y empa son muy selectivos sobre el SGLT2. Canagliflozina, además de actuar sobre el SGLT2, tiene un efecto parcial sobre el SGLT1. Entonces, ¿qué va a pasar si yo empiezo a utilizar un agente que sea muy, muy potente sobre el SGLT1? ¿Dónde más dijimos que se expresaba el SGLT1? En el tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal. Entonces, si empezamos a inhibir de una manera muy potente el SGLT1 a nivel del tracto gastrointestinal, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Podría disminuir la absorción de ciertos sacáridos. Ajá, ¿y eso a qué me lleva? Hipoglicemia. No. Porque si usted disminuye la absorción del sacárido, ¿qué va a pasar
con la función de la célula beta? ¿Qué va a pasar con la secreción endógena de insulina? Si no está usando su fenilureas. No se da, se da menos. Disminuye. Entonces compensa y no hay hipoglicemia. Eso es como cualquier persona nosotros cuando pasamos por un periodo de ayuno prolongado, ¿verdad? No estamos absorbiendo sacáridos por el tracto gastrointestinal, pero tampoco estamos secretando mucha insulina. Entonces no tiene por qué producir hipoglicemia. Pero ¿qué va a pasar con esos sacáridos a nivel del tracto gastrointestinal? ¿Qué efecto va a tener? Efectos adversos gastrointestinales por la degradación de las bacterias. Degradación de bacterias y además un efecto osmótico. ¿Okay? Entonces, si va a tener un efecto osmótico, entonces nos va a llevar, ¿okay?, a inducir entonces diarrea osmótica. Entonces, por eso es que no podemos utilizar un inhibidor de SGLT1 puro. Entonces, canagliflozina tiene un efecto leve sobre el SGLT1, pero donde está bloqueando también el SGLT1 a nivel renal, esto hace también que el grado de glucosuria que induce es un poquito mayor. Entonces, dapagliflozina y empagliflozina inducen glucosurias de alrededor de 75 gramos y canagliflozina alrededor de entre 90 y 100 gramos. Esto a las dosis plenas. Lo segundo es, desde el punto de vista función renal, ¿cómo tiene que estar la función renal para que estos medicamentos funcionen? Tendría que estar íntegra. Tiene que estar normal. Entonces, si usted tiene una menor función renal y no se filtra glucosa, si no hay filtración de glucosa, no hay nada que inhibir, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, entre más bajo el filtrado glomerular, menos el efecto sobre A1C, sobre hemoglobina glicosilada. Entonces, dapagliflozina permite su uso a dosis plenas hasta 45 cc por minuto. Ya menos de 45 cc por minuto para bajar glucosa no tiene mayor efecto. Empagliflozina y canagliflozina, 60 cc por minuto para arriba, usan las dosis plenas, las común y corrientes. Y entre 45 y 60 cc por minuto se usan las dosis bajas. Y menos de 45 cc por minuto, ninguno de los tres para bajar glucosa. Vea que les estoy recalcando el concepto de para bajar glucosa, porque se pueden utilizar hasta 30 cc por minuto por la parte cardíaca y la parte renal que ya vamos a ver. Entonces, pero para bajar glucosa, hasta 45 cc por minuto. Y entre más baja la función renal, menos el efecto en reducción de glucosa. Entonces, dentro de los beneficios que vamos a tener, entonces, es reducción de glucosa, reducción de glucotoxicidad, pérdida de peso. La pérdida de peso que induce DAPA y empagliflozina es de alrededor de 3 kilogramos. Canagliflozina, al inducir un poco más de glucosuria, produce un poquito más de pérdida de peso que puede llegar a ser hasta 4 kilogramos. Reducen la presión arterial y la reducción promedio es de alrededor de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica y de 2 milímetros de mercurio en la presión diastólica. ¿Cuáles son los efectos adversos? Donde la orina contiene más glucosa, entonces esto favorece que las personas, tanto hombres como mujeres, después de orinar, tienen algunas gotas de orina ahí cerca del genital y esto permite que haya crecimiento de la flora, crecimiento fúngico. Entonces, el efecto adverso principal termina siendo vulvovaginitis, que eso se presenta en el 10% de las mujeres y balanitis en el 5% de los hombres. Entonces, si uno extrema un poco las medidas de higiene, entonces, por ejemplo, que las mujeres a la hora de orinar no solo se seque con papel, sino que se pasen una toallita húmeda o se laven, esto disminuye el riesgo. En los hombres lo que se le dice es que entonces cuando se bañan, que retraigan el prepucio, que se laven bien o que anden con el prepucio retraído durante el día para que cualquier gota que quede no quede acumulado en el glande, sino que pegue con el calzoncillo. Inicialmente en los estudios fase 3 mostró un aumento de riesgo de infecciones de tracto urinario, pero los estudios grandes cardiovasculares no reprodujeron este hallazgo. Entonces, el concepto aquí es que las mayores infecciones que produce son bacteriurias asintomáticas. Por un mecanismo que nosotros no conocemos bien, hay una correlación entre el grado de glucosuria que inducen y aumento de LDL. Entonces, por ejemplo, dapagliflozina y empagliflozina van a producir un aumento de LDL de alrededor del 7%. Y canagliflozina van a producir un aumento del LDL de hasta 10%. Entonces, ¿cuál sería la consideración aquí? ¿Cuál sería la preocupación con este aumento del LDL? ¿Qué puede llegar a producir? Ya lo mencionamos con las glitazonas.
Riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular. Se los adelanto, estos medicamentos consistentemente han mostrado beneficios cardiovasculares. Entonces, este aumento de LDL parece no jugar un papel importante en ese sentido. Luego, donde inducen natriuresis e inducen hipovolemia, entonces pueden producir hipovolemia e hipotensión postural. Entonces, esto hace que tengamos que tener mucho cuidado en los adultos mayores. Los factores de riesgo principales para producir hipovolemia e hipotensión postural son edad de más de 70 años y la combinación con diuréticos de ASA. Entonces, si el paciente está usando diuréticos de ASA, deberíamos bajar la dosis o suspenderlo antes de iniciar el inhibidor de SGLT2. Por otro lado, esta hipovolemia nos lleva a una caída transitoria de unos 4 cc por minuto en el aclaramiento de creatinina durante las primeras 4 semanas de tratamiento. Y luego el cuerpo lo compensa y para las 12 semanas de tratamiento ya vuelve el aclaramiento de creatinina de vuelta a su estado basal. Entonces no llevan a insuficiencia renal aguda. Entonces esta caída es transitoria de 4 cc por minuto en el aclaramiento de creatinina. A nivel óseo tiene algunos problemas. Lo que se vio es que estos fármacos al inducir hipovolemia e hipotensión postural producen más caídas y eso nos lleva a mayor riesgo de fracturas. Entonces esto hay que tener cuidado. Por otro lado, ahorita vamos a hablar un poco del riesgo de amputaciones distales. Y también se ha visto que la densidad mineral ósea, por un mecanismo no muy claro tampoco, ¿verdad? Pareciera que disminuye con estos fármacos. Estos fármacos son muy nuevos y no hay tanta experiencia a largo plazo. Entonces, potencialmente puede haber algunos efectos a nivel óseo. Por otro lado, permiso. Sí. Estaba pensando en la diapositiva anterior, muchos de los pacientes con diabetes también, digamos, en muchas ocasiones tienen un síndrome metabólico. Estaba pensando en ese aumento de LDL causado por los inhibidores de SGLT2. ¿Puede ser, es una contraindicación para pacientes que tengan problemas de ese tipo o simplemente el efecto no es tan, como usted lo dijo, no es tan importante? No, el efecto no es tan importante porque al final de cuentas lo que nos interesa es la parte cardiovascular. Y estos fármacos más bien reducen eventos cardiovasculares. ¿Ok? Entonces, no es una contraindicación, todo lo contrario, más bien es una indicación por protección cardiovascular. Muchas gracias. Ok. Entonces, resulta que de un mecanismo muy fácil de entender que vimos hace un momento, la liebre empezó a brincar por diferentes lados. Entonces, una de las primeras cosas que se logró identificar es que estos fármacos inducen uricosuria. Entonces resulta que en el lumen, a nivel del túbulo distal, existe este transportador que se llama el SLC2A9B. Y este lo que hace es intercambiar glucosa por ácido úrico, por urato. Entonces, como vamos a tener mayor cantidad de glucosa a nivel luminal, se estimula la acción de este transportador y entonces vamos a internalizar glucosa y vamos a favorecer la excreción de urato. Entonces, esto favorece uricosuria y por lo tanto los niveles de ácido úrico en sangre bajan. Entonces, este es otro de los mecanismos que ayudan con la parte cardiovascular. Okay. Por otro lado, a nivel renal, tiene un efecto fundamental y estos fármacos, ¿verdad?, pasaron a ser fármacos nefroprotectores y no tanto fármacos nefrotóxicos. Entonces, como les mencionaba al principio, en el túbulo proximal, el SGLT2 está sobreexpresado en la persona que tiene diabetes. Entonces, lo que ocurre fisiológicamente, aun cuando no intervenimos con el fármaco, es que si tenemos mayor expresión del SGLT2, esto produce mayor reabsorción de sodio. Entonces, el sodio a nivel luminal, a nivel del lumen, disminuye. Esto lo sensa la mácula densa. Y al sensarlo la mácula densa, que tiene menos sodio a nivel luminal, disminuye la producción de adenosina. Y esta menor producción de adenosina lo que hace es producir vasodilatación de la arteriola aferente. Al producir vasodilatación de la arteriola aferente, vamos a tener aumento de la presión intraglomerular y esto por lo tanto nos lleva a hiperfiltración. ¿Okay? Que nosotros sabemos que la hiperfiltración es la lesión inicial de la nefropatía diabética. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo. Mayor expresión de SGLT2, mayor reabsorción de sodio, disminuye el sodio luminal. Entonces, al tener menos sodio, lo sensa la mácula densa. La mácula densa, por lo tanto, produce menos adenosina, vasodilatación de la arteriola aferente, aumento de la presión intraglomerular y, por lo tanto, hiperfiltración. Entonces, si nosotros logramos bloquear el SGLT2 con estos fármacos,
Entonces, lógicamente, estamos bloqueando la reabsorción de sodio. Entonces, vamos a tener que aumenta la concentración de sodio a nivel luminal, lo va a censar la mácula densa entonces libera adenosina, adenosina me produce vasoconstricción de la arteriola aferente, vamos a disminuir la presión intraglomerular, disminuimos la hiperfiltración y la proteinuria. ¿Ok? Entonces, quedamos claros con este mecanismo. Esto se llama el reflejo túbulo glomerular. ¿Quedamos claros? Sí, señor. Sí, ¿Ok? ¿Cómo podemos potenciar este mecanismo? Combinando el inhibidor del CGLT2 con qué otra cosa para que baje todavía más la presión intraglomerular. Estamos actuando en la arteriola aferente. ¿Qué le podemos hacer aquí, en la deferente? Podría ser un IECA o un ARA2 tal vez. ¿Por qué? Sí, la idea es combinarlo con IA con ARA2, pero ¿por qué? Porque también actúan en la arteriola deferente y también generan una vasodilatación. Los IECA y los ARA2, entonces al disminuir el efecto de la angiotensina 2, vamos a producir vasodilatación de la eferente. Entonces, si producimos vasoconstricción de la aferente y vasodilatación de la eferente, la presión intraglomerular disminuye todavía más. Entonces, estos fármacos han sido evaluados recientemente en pacientes que tienen nefropatía diabética con proteinuria y han demostrado disminuir el riesgo de progresión hacia falla renal, requerimiento de diálisis, trasplante o muerte renal. Entonces, son fármacos nefroprotectores. Por otro lado, ¿ok? Entonces, hace unos años, en el 2015, resulta que estos medicamentos inducen cetoacidosis diabética. Cetoacidosis. Entonces, interesante. ¿Por qué? Entonces, todo esto se origina porque las células alfa del islote pancreático utilizan SGLT2 como un mecanismo de entrada de glucosa para censar la glucosa. Entonces, si yo estoy bloqueando el SGLT2 y no entra glucosa a la célula alfa, ¿cuál es la interpretación de la célula alfa? Percibe como si estuviera en ¿qué? Lo va a percibir como si estuviera en hipoglicemia. ¿Y cuál sería la reacción de la célula alfa en presencia de concentraciones de glucosa baja? Liberar glucagón. Libera glucagón. Entonces, vamos a producir más glucagón. Por otro lado, donde nosotros tenemos menor glucosa plasmática, ¿verdad? Menos glicemia, ya sea que el paciente está usando insulina exógena, ¿verdad? Y tenemos que bajar la dosis, o disminuye el hiperinsulinismo endógeno que nosotros tenemos. Entonces, al disminuir el hiperinsulinismo endógeno, vamos a tener menos inhibición de lipólisis. Entonces, vamos a tener más lipólisis. En presencia de más lipólisis y liberación de ácidos grasos libres, entonces, esto va a llegar al hígado y en presencia de glucagón, esto favorece cetogénesis, va a liberar cuerpos cetónicos. Por otro lado, a nivel renal, donde tenemos menos reabsorción de sodio a nivel renal, esto en el túbulo distal favorece la reabsorción de cuerpos cetónicos. Entonces vamos a tener mayor cetonemia, ¿ok? Con menos cetonuria. Entonces, ¿qué características va a tener esta cetoacidosis? Entonces, vamos a tener cetonemia. Entonces, cetoacidosis, pH bajo, ¿verdad? Con cetonemia. Pero ¿cómo está la glucosa? ¿El paciente va a estar muy hiperglicémico o no está tan hiperglicémico? No está tan hiperglicémico. No está tan hiperglicémico porque estamos teniendo glucosuria. Entonces, esto se llama cetoacidosis euglicémica. Entonces, pueden tener glicemias en 200, 250 y están en cetoacidosis. Y si le medimos los cuerpos cetónicos en orina, ¿cómo estarían? ¿Altos o normales? Pueden estar normales. Entonces, la ausencia de cuerpos cetónicos en orina no nos descarta cetoacidosis. Entonces, paciente que se presenta utilizando estos fármacos al servicio de emergencias con náuseas, con vómitos, con malestar general, ¿verdad? Aún en presencia de una glicemia normal, hay que descartar cetoacidosis y hacerlo con gases arteriales. Entonces, aquí hay varias particularidades. Primero que todo, los diabéticos tipo 1 son más propensos a esta cetosis euglicémica comparado con los diabéticos tipo 2.
Entonces, según la dosis del inhibidor de SGLT2, esto se puede presentar hasta en el 3% de los diabéticos tipo 1. Por otro lado, la mayoría de las veces tienen tienen un factor precipitante. Entonces, en el 80% tiene una causa desencadenante que termina siendo sepsis, entonces infecciones, cirugías selectivas, hospitalizaciones, alcohol en grandes cantidades o ejercicio extenuante. Entonces, se maneja como si fuera metformina. Si el paciente se va a hospitalizar y puede tener hipoperfusión y todo, se suspende el fármaco. Si el paciente se le va a someter a un estudio con medios de contraste y puede haber lesión renal, se suspende también tanto metformina como inhibidores de SGLT2. Si el paciente está agudamente enfermo en la casa, por ejemplo, con COVID, o está con cualquier gripe, cualquier diarrea, se suspende. Si se va a ir de tanda, si se va a ir a tomar alcohol, se suspende, ¿verdad? Entonces, hay que tener estas precauciones. El otro efecto que tiene, que es interesante, resulta, estos fármacos inducen policistemia, aumentan la masa de glóbulos rojos. Entonces, la línea roja es placebo, verde es dapagliflozina y azul es hidroclorotiazida, una tiazida. Entonces, cuando nosotros vemos lo primero que todo, entonces, esto es el cambio en el hematocrito, en el cambio del índice reticulocitario, ¿verdad? ¿Cómo? Vean, perdón, esto es cambio en hematocrito, en masa de glóbulos rojos, perdón, masa de glóbulos rojos aquí, ¿ok? Y esto es mediado, si estamos viendo, por el hematocrito y los niveles de eritropoyetina, y en los reticulocitos y eritropoyetina. Entonces, vean cómo lo que está en verde, hay un aumento en los niveles de eritropoyetina, con un aumento en los niveles de reticulocitos, que luego se acompaña de un aumento en el nivel de hematocrito. Entonces, esto no es un efecto de hemoconcentración, porque vemos que la hidroclorotiazida no le hace nada a los niveles de hematocrito, a los niveles de eritropoyetina ni hematocrito. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros aumentamos la masa de glóbulos rojos, la capacidad de transporte de oxígeno mejora, la entrega de oxígeno mejora a los diferentes tejidos, especialmente los tejidos isquémicos como el corazón, y puede mediar el efecto beneficioso cardíaco. Entonces, esto es un estudio con empagliflozina. Vean como en pacientes con diabetes hay un aumento significativo en los niveles de eritropoyetina y no así en las personas que no tienen diabetes. Luego, entonces ya este efecto lo vimos. Este es un efecto, digamos, este es el intercambiador sodio-hidrogenión que se expresa en el miocardio. Entonces, en el miocardio, el sodio-hidrogenión, bajo efecto sobre todo la angiotensina 2, lo que hace es sacar hidrogeniones y meter sodios. Y al meter sodio, esto desencadena una cascada que nos lleva a apoptosis. Entonces, estos medicamentos se han visto que reducen el riesgo de muerte cardiovascular, sobre todo a expensas de tener menor cantidad de muerte súbita. Y estos medicamentos son capaces de ligarse a este cotransportador, evitar la entrada de sodio al intracelular y evitar potencialmente apoptosis y arritmias. Esto es otro mecanismo interesante que está surgiendo con estos fármacos. Okay. Como les decía, el otro efecto adverso que potencialmente tiene es la parte de fracturas. Y esto posiblemente está mediado por el riesgo de caídas asociado a la hipotensión postural. Entonces hay que tener cuidado sobre todo en aquellos pacientes frágiles. Entonces vean cómo en este estudio con canagliflozina el riesgo de fracturas aumentó un 20% con respecto al grupo placebo. Sí, ok. Pero el otro efecto que tiene, que les mencioné rápidamente hace un momento, tenía que ver con amputaciones. Entonces, el riesgo relativo aquí, en este mismo estudio de canagliflozina, aumentó 2 veces, aumentó al doble con respecto al grupo placebo. Dentro de los factores que vieron, es que la mayoría de las amputaciones son amputaciones menores y amputaciones distales. Y en los factores de riesgo está una amputación previa, enfermedad arterial periférica, neuropatía y mal control de la diabetes. Entonces, viendo esto y viendo el mecanismo de acción de los inhibidores de SGLT2, ¿cuál creen ustedes que puede ser un mecanismo que nos media la amputación, las amputaciones que se pueden presentar con estos fármacos? ¿Cuál podría ser un mecanismo? ¿Cómo podríamos explicar esto? La teoría más aceptada aquí es hipovolemia. Entonces, si yo tengo hipovolemia y tengo una persona que ya tiene enfermedad arterial periférica, neuropatía, mal control y amputación previa, ¿qué va a pasar con cómo está la circulación microvascular de esta persona? ¿Cómo estaría?
Disminuido. Disminuido. Y si le produzco hipovolemia, ¿qué va a pasar con la perfusión distal? Se ve más comprometida. Se ve más comprometido. Tenemos más isquemia y explica por qué vamos a tener mayoritariamente amputaciones menores. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, no se cree que sea un efecto tóxico del fármaco como tal, ¿verdad? Esa es la razón de la hipovolemia. Habiendo dicho esto, este es el único de todos los estudios grandes de los inhibidores de SGLT2 que aumentó el riesgo de amputaciones. Hay otros estudios con la misma canagliflozina, los estudios de dapagliflozina, empagliflozina y ertugliflozina, ninguno han mostrado aumentar el riesgo de amputaciones. Entonces, esto es como una piedrita ahí en un zapato, ¿verdad? Para tomar en cuenta. Entonces, tampoco hay que alarmarse más de la cuenta por eso. De los efectos adversos, ya hablamos que infecciones genitales en el 10% de las mujeres y 5% en los hombres. Una caída inicial en la tasa de filtración glomerular que dura las primeras 4 semanas y que luego normalizan. Más bien protegen contra lesión renal aguda. Entonces, hay diferentes estudios que han evaluado esto y el riesgo de lesión renal aguda es menor. Tener cuidado con la hipotensión postural, sobre todo con adultos mayores y diuréticos de ASA. Existen reportes de necrosis de Fournier y existe una alerta de la FDA que aumenta el riesgo, ¿verdad? Esto es poco común, pero se puede presentar, entonces hay que tener un poco de cuidado. Algunos efectos beneficiosos adicionales, entonces, además del control glicémico, produce pérdida de peso, reducción de presión arterial, disminución de muerte cardiovascular, especialmente pacientes en prevención secundaria, aquellos pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular previo. Entonces, como les mencionaba, esto se da a expensas sobre todo de disminución de muerte súbita y por lo tanto no hay que tener tanto miedo a ese pequeño aumento del LDL que produce. Les mencionaba esta parte del efecto de protección a nivel renal, reduce proteinuria y lo más reciente que está saliendo del final del año pasado a la fecha es que por su efecto a nivel de volemia, digamos, a nivel de la reducción de la natriuresis, de la mejoría de la entrega de oxígeno a nivel del miocardio y el aumento del hematocrito, reduce hospitalización por falla cardíaca. Y más recientemente incluso tenemos 2 estudios, uno con dapagliflozina y el otro con empagliflozina, que muestran reducción de falla cardíaca en pacientes que tienen fracción de eyección de menos del 40%, incluso en personas sin diabetes. Entonces, esto en Estados Unidos hizo que se aprobara dapagliflozina para tratamiento de falla cardíaca con fracción de eyección de menos del 40% en personas con y sin diabetes. Entonces, más allá de un medicamento que empezó como antidiabético, ahora se está moviendo como un medicamento cardiológico. Entonces, vean cómo de un mecanismo de acción muy sencillo, esto se fue agregando más cosas, se volvió un poquito más complejos con una serie de beneficios adicionales. ¿Ok? Entonces, esto nada más para ilustrar, esto es el riesgo de muerte u hospitalización por falla cardíaca. Entonces, en toda la población, esto es el estudio que les mencionaba que salió en noviembre del año pasado en hospitalización, en pacientes con fracción de eyección de menos del 40%, y el beneficio fue igual en personas con y sin diabetes. ¿Ok? ¿Alguna duda? Esta es la última diapositiva. ¿Alguna duda, alguna pregunta con los inhibidores de SGLT2 o la clase en general? Doctor. Sí. A mí solo me quedó una duda con respecto a los inhibidores de SGLT2. No me quedó claro si el medicamento como tal es filtrado o si tiene algún otro mecanismo de llegada al lumen tubular. Ok, no, la llegada no es por medio de filtración. Entonces es secreción tubular y es transcelular. Entonces, eso me recuerda entonces el otro comentario que les iba a hacer. Entonces, cuando estamos hablando de estos beneficios en muerte cardiovascular y en falla cardíaca, los estudios han evaluado con aclaramiento de creatinina hasta 30 cc por minuto. Entonces, realmente según lo que nosotros queramos hacer con estos medicamentos, si lo que queremos es protección cardiovascular, podemos utilizarlo entre 30 y 45 cc por minuto inclusive. ¿Ok? Protección cardiovascular, protección renal o protección en falla cardíaca. Pero hay que saber que entre 30 y 45 cc por minuto, el efecto sobre glucosa es casi nulo. Entonces, no vamos a bajar glucosa. Entonces, si queremos bajar glucosa, tiene que ser por arriba de 45 cc por minuto. Por eso les hacía la salvedad del aclaramiento de creatinina y cuándo se utiliza, pero dependiendo de glucosa, si queremos glucosa o no glucosa. ¿Ok? No sé si quedamos claros con ese concepto. Sí, muchas gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda?
Bueno, si no hay ningún comentario adicional, terminamos por hoy. Nos vemos de hoy en 8. Igual voy a subir el video al aula virtual y al canal de YouTube. Y nos vemos el próximo jueves igual a las 4 de la tarde con la clase de inyectables en diabetes. El enlace es el mismo link, es la misma sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego.